Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de ¿Qué sabía yo? Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es un poquito controversial, ya que se vamos a estar hablando de lo que son los programas de asistencia económica, estos programas federales que básicamente le otorgaron la victoria a la actual gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y que mucha gente quizás esté en contra, otros quizás no los entienden, pero de que sí hay algo que es real es la cantidad de personas que dependen de estos programas. Se estima que en Puerto Rico el 44% de la población está bajo algún tipo de programa federal y la data según el 2017 muestra que cerca de 30.000 hogares en Puerto Rico recibían, ¿verdad?, lo que es el sección 8. Hoy vamos a estar hablando de eso, pero la data no se la voy a dar yo. Como siempre saben que les traigo a las personas que se dedican a esto, que son profesionales y que tienen la información más actualizada. Así que quédate aquí, dale like, suscríbete al canal, compártelo para que no solamente tú tengas la información, sino que cualquier otra persona también se pueda beneficiar de esto. Así que, ¿qué sabía yo? ¿Qué sabía yo? Hoy tengo aquí a Marieli Cintrón. Bienvenida, Marieli. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en ¿Qué sabía yo? Gracias a ti por la invitación. Marily, cuéntanos un poquito antes de comenzar con la información que vamos a estar hablando hoy. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién tú eres, a qué te dedicas, para que la gente pueda saber un poquito más de ti. Bueno, pues me he dedicado por más de 15 años a trabajar, ¿verdad? Con los programas de subsidio, vivienda pública y, ¿verdad? Todos los LIHTC, todos los que están por ahí, llevo en diferentes estados, que es algo que me apasiona, es algo que he intentado salir de la industria y por alguna razón termino entrando. Pero lo más interesante de todo esto es sobre mí es que me encanta aprender culturas, todo, pero aplicar el conocimiento que obtengo en lo personal, en lo profesional. Y es un área donde sí hay mucha controversia, pero también entiendo el lado humano y el por qué existen y todo ese tipo de cosas. Que queremos mejorarlo, claro que sí. Y que se puedan beneficiar, claro que sí. Pero pues todo tiene sus parámetros. Así que vamos a ver. Es bien interesante porque en el caso de Puerto Rico específicamente, siento que, como dije, ¿verdad? En la introducción, siento que fue una de las causas principales de por qué la actual gobernadora tuvo la victoria. Obviamente, uno de los temas que más se movía en el momento en que estaba las elecciones para la gobernación era pues las ayudas federales y cómo el gobierno federal estaba pensando cortar muchas de estas ayudas, específicamente en el caso de Puerto Rico, porque realmente en Puerto Rico, o por lo menos voy a hablar de la percepción de afuera. O sea, lo que se percibe afuera es que realmente en Puerto Rico lo que hay no se utilizan fondos y esto no es solamente percepción, se ha visto, ¿sabe? Por ejemplo, el dinero que se dio de María, el gobierno todavía en la hora en que no lo ha utilizado, pues no se ha desembolsado porque el gobierno no tiene ningún plan, ninguna estructura. Y como esto se ha visto, no solamente en eso, se ha visto a través de todos, muchísimos de los programas o de los fondos que el gobierno federal ha dado. Cuando se trata de vivienda, siento que a mucha gente le molesta porque aunque yo entiendo que los programas de vivienda son hechos son asistencia, o sea, la palabra dice, es asistencia económica para las personas, asistencia pública, pero se ve como a través de los años, hay gente que literalmente vive de estos programas. Entonces tú ves la persona, empleado promedio, que va y no puede comprar su casa porque las casas están carísimas, los bancos le ponen 20 trabas, entonces, pero tampoco ganan suficiente dinero, las rentas están subiendo. Sin embargo, tú ves este grupo de personas que literalmente, yo creo que a veces que también es que se olvidan de que el dinero no sale del gobierno, el dinero sale del bolsillo de los que trabajan. Ellos viven Ujú, bien, pagan una porquería por agua, por luz, sección 8, viven allí con su familia, se lo paga esto. Entonces, el que trabaja, pues, mano, la está pasando mal. O sea, dos, tres trabajos, se rompen la familia, los niños crecen pues sin un padre, sin una madre. Y yo creo que ahí es donde ya es el problema. Vamos a hablar, vamos a empezar primero para que, ¿verdad? Porque obviamente hay gente que no necesariamente es de Puerto Rico y ve ujú. este contenido. ¿Qué son las viviendas? ¿Qué es el subsidio? ¿Cuáles son qué es
los programas federales para subsidio de vivienda y con alimento también, porque también es alimento. Sí. Pues mira, el programa de subsidio para vivienda comenzó para los años 30 y comenzó primero con la famosa vivienda pública, el public housing, pues donde el gobierno federal empezó a identificar pues los fondos para construir viviendas que fueran, ¿verdad? Seguras sanitariamente y todo y poder eliminar lo que eran los slums, o sea, los barrios de alta pobreza, pero más por esto de la salud, o sea, las enfermedades estas de aquellos años donde pues obviamente el control de mantener esto bajo control, pues no es lo que tenemos ahora, ahora estamos mucho más Era adelantados. Pues sanidad. así comenzó, ajá, sanidad. Así fue como comenzó esto. ¿Qué pasa? A través de los años se dieron cuenta que mantener estas propiedades bien costoso, mantener, manejarlas, etcétera. Y ahí entonces unos años después nace lo que es la sección 8, el voucher, donde entonces la persona puede ir y buscar una vivienda y entonces el gobierno, en vez de darte la propiedad, pues entonces te da el famoso vale para que tú puedas buscar ¿verdad? Y decidir dónde vivir, que además del costo que tiene manejar una de estas propiedades de vivienda pública, los altos costos, querían también pues trabajar la segregación, porque entonces estaba todo el mundo segregado en el mismo lugar, y entonces ahí empezaron pues lo que le llaman los disparities en cuanto a todos los trabajadores de labor, que fue, ¿verdad? Para ayudarlos a ellos en aquel entonces, pues nada más estaban viviendo aquí, no tenían oportunidades a mejores áreas, a mejores escuelas, y pues entonces de ahí lo que nace el famoso voucher de sesión 8. Y de ahí, después dentro de lo que es el Vale de Sesión 8 han salido muchas más iniciativas, que si veteranos, que si emergencias, que para desastres naturales, etcétera, etcétera, que se han ido, ¿verdad?, expandiendo y han podido ayudar a crear otras iniciativas de vivienda que no necesariamente dependen solamente del subsidio federal. Eh, Ahora se conoce las famosas LIHTC, los Income Housing Tax Credits, donde entra entonces el IRS a ser también un stakeholder, a ser también un participante de lo que es la vivienda affordable, o sea, que sea justa en cuanto a costos, pues para los ciudadanos. Y pues de ahí ha sido todo un mundo, pero de ahí empieza. Public Housing, vivienda pública y sección 8 y LIHTC te diría que son las más fuertes en cuanto a lo que es vivienda subsidiada. Em, yo conozco personas que viven de varias de estas asistencias. Por ejemplo, te puedo hablar de un caso donde la persona tiene su propio negocio, ella tiene bastante éxito en su negocio, con sus hijos, vive con sus hijos, pero también tiene a su esposo, o no están casados legalmente, a su pareja. Eh, pero obviamente eso no está reportado, porque se supone que este es uno de mis problemas con este tipo de asistencia, que se supone que o le disminuyan el voucher, ¿verdad? La cantidad de dinero por sección 8 o se lo quiten porque ya hay un segundo income que se supone que entonces pues entre los dos puedan. Y entonces he visto, ¿verdad? Cómo está el truco en eso. Como también tengo una persona que literalmente evitaba conseguir buscar un trabajo porque entonces el gobierno le iba a quitar su voucher de sección 8 o le iba a quitar la cantidad de dinero, y entonces pues no puedo ganar más de esto porque me van a quitar. Y he visto cómo esto se ha vuelto un tren donde la gente prefiere vivir del gobierno versus, mano, buscar progresar. ¿Qué tipo de, no sé si llamarlo iniciativa, porque estos son asistencias, se supone que esto no sea nada permanente. Se supone que esto es, el gobierno te está dando un empujoncito para que tú, "Ey, te voy a ayudar para que puedas establecerte", y entonces, pues, vayas y hagas lo que tengas que hacer. ¿Cómo el gobierno puede mantener o evita que este tipo de cosas pasen? Porque en Puerto Rico esto sucede muchísimo. O sea, en Puerto Rico o sea, hay gente que literalmente los hijos cumplen 18 años y los llevan ahí a la oficina, que ya ellas conocen a la de la oficina, que son amigas ya íntimas posiblemente. Y no, pues te traje el nene aquí, y van, pum, y le dan el voucher al muchachito o a la muchachita también con 18 años y ya están cogiendo asistencia. Y tú dices, mano, pero ¿en qué punto esto se detiene? O sea, ¿en qué momento, a qué punto esto ya para?
porque la casa no es tuya, te la están pagando, o sea, ¿qué manera hay de que, o qué está haciendo el gobierno para evitar que esto suceda? El tema de Puerto Rico, esto que me estás diciendo, sí, lo sabemos. En Puerto Rico se ve un poquito más que en Estados Unidos. No es que no pase, pero se ve un poquito más en Puerto Rico que en Estados Unidos. Yo entiendo que en ese caso es más cultura. El que empezó o el que creció o el que nació viviendo en subsidio o vivienda pública, porque sección 8 recuerda que tienes el voucher, te puedes mover, Sí, tienes movilidad, ¿me entiendes? Eh, es como algo cultural de que si empezaste a vivir, es como una sentencia, como pues vivo aquí, esto es lo que conozco, esto es lo que claro, conozco, pues me tengo que hacer todo lo posible para poderme mantener. Quizás no lo ven tanto del aspecto cómo esto impacta económicamente los social. programas o los taxpayers o social. Yo no creo que ellos tengan, que esa sea la mentalidad. El caso de lo que me hablaste de que tiene la persona viviendo, también tiene su pareja, no lo reportan, esto es súper común, por ese miedo de no perder el voucher. Hay dos cosas en cuanto a esto. Una, están los que sí lo piensan con toda la intención de que yo no quiero perder el voucher simplemente porque fue bien duro obtenerlo. Obtenerla en un momento dado, obtener la asistencia era bien complicado. O sea, no habían fondos, no, o sea, las listas de espera inmensas. Tú estabas años en una lista de espera. Cuando tú aplicas es cuando tú más lo necesitas. Usualmente, Claro. cuando esas personas que aplican es cuando más lo necesitan. Entonces, cuando te vienen a llamar, pues quizás no lo necesito, pero esperé mucho, lo voy a coger. Y una vez tú lo tienes, tú lo quieres mantener, como que esto es algo preciado. Y está la otra vertiente que es que se ve más ahora con estos cambios económicos en cuanto a la vivienda, lo caro que está la vivienda, lo caro que está rentar, lo imposible que está rentar, la disponibilidad de vivienda, la falta de inventario, pues la gente se ve más en la necesidad. Yo no puedo perder este voucher porque si a mí me suben la renta o yo me tengo que mudar de aquí y yo no voy a poder pagar esto. No se dan la tarea de evaluar financieramente si esto se acaba, ¿puedes sobrevivir? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces te preparas. Ese es en ese tema. Yo creo El gobierno federal, ajá, que eso es algo que es triste, el número lo dice. 44% de la población de Puerto Rico viviendo bajo algún tipo de asistencia económica habla, grita, no habla, grita de cuán dependientes cultural. estamos culturalmente del gobierno federal. Y yo pienso que Ujú, Puerto Rico, al punto que está, y yo creo que esto, Eliezer habla mucho de esto y es una de las peleas, pero, y aunque yo entiendo su intención, el problema no es necesario, obvia, el gobierno es un problema en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico es un asco. Y a mí, cada vez que hablo del gobierno, se me hierve la sangre porque es que yo no puedo entender cómo es que se ha permitido que el gobierno haga y deshaga, pero también puedo entender por qué lo hace el gobierno, porque, o sea, cuando tú tienes un país que saca a Ricky Rosselló en el 17, creo que fue el verano del 19, o el 19, ujú, saca a Ricky ujú, Rosselló, toca a Wanda Vázquez por default, ahí eso no es culpa del pueblo, pero entonces tienes la ujú. oportunidad de hacer un cambio y metes a otra persona del mismo partido, por no decir Y la no del palabra, partido, la misma ideología. la misma ideología. Sale esa persona y vuelves y mete a una persona que Jennifer González es literalmente la epidemia de lo que estamos viviendo hoy. Ella es culpable del contrato de Luma, ella es culpable de muchas de las cosas que estamos viendo hoy porque ella fue quien votó a favor en el 2010, 2012. Y yo hay un video que yo estoy loco por encontrar y no he podido porque no sé si es que lo bajaron, no sé. Hay un video durante el COVID que ella le hicieron una entrevista saliendo creo que fue de la corte, de alguna oficina, y le preguntan algo al pueblo, y ella dijo claramente, el pueblo es quien escoge, el pueblo tiene lo que se merece, porque el pueblo es quien escoge a sus líderes, y eso es cierto, es la única verdad que ha dicho esa señora, es esa. La única verdad que Jennifer González ha dicho en toda su vida es esa. El pueblo tiene lo que se merece. Cuando vemos esto y vemos los números de personas dependiendo, estamos tan acostumbrados o esperamos a que me merezco, me tienen que dar, que entonces a Puerto Rico no avanza. Se nos está yendo los jóvenes, se nos están yendo los profesionales. ¿Pero por qué? ¿Por qué se nos van los jóvenes? ¿Por qué se nos van los profesionales? Porque es que nadie quiere trabajar. En Puerto Rico, esta idea de que
típico, típica respuesta de, tú quieres que gane X partido, ¿qué? ¿Tú piensas sembrar ñame y yuca? En Estados Unidos no hay agricultura, en China no hay agricultura, todos los Y que hay países tienen personas y que hay una comunidad de agricultores aquí en Puerto Rico espectacular que se quieren mover y se les hace bien difícil. Bueno, pues claro, porque no hay quien trabaje Que la hay quien lo tierra. haga, porque ahí rápido piensan, es que no va a haber quien haga, no hay quien Pero quiera es dar la que mano de obra, pero lo hay. pero no quieren trabajar la tierra. Hace poco creo que fue que una finca tuvo que, mira, salieron, se movió por las redes sociales, mira, necesitamos personas que vengan a recoger porque se va a perder la Ujú, cosecha. Pero entonces vamos al supermercado, ay, qué caro están las cosas. Pues claro que va a estar caro, caballero, dama, porque es que todo se tiene que importar porque nadie quiere hacer el trabajo. Es más fácil sentarnos en casa y que nos den las cosas en la mano, que te llegue el chequecito. Y entonces tú dices, contra, pero, mano. Y esto te lo dice una persona que no es secreto, yo soy pensionado de la milicia, hice mi tiempo, cogí pensión y aún así estoy trabajando. Para mí es muy fácil, yo gano más que, yo en pensión nada más yo gano más que la persona promedio que está trabajando en Puerto Rico. Y por bastante. Y aún ujú. así yo estoy trabajando. Entonces tú dices, hermano, entonces yo creo que el cambio tiene que ser en educación, que esto es algo que le han dado, que eso es otro departamento que, o sea, Venga por hombro. O sea, el Departamento de Educación en Puerto Rico después del gobierno y los penepos, es lo peor que tiene Puerto Rico, el No, no, Departamento no, de espérate, Educación. no me dejes Salud afuera, que Salud no se queda atrás. ¿Me entiendes? Entonces, Ahí vamos a tener, Salud no se queda atrás. yo pienso que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de que, mano, Ujú. empezar a mover, y de hecho, y lo estábamos hablando fuera de cámara, nos estamos viendo forzados a tener que a trabajar, porque los recortes vienen. Le gusta a Puerto Rico, no le gusta, los recortes vienen. Lo siento a la gobernadora que ella prometió, que ella, no, eso, ella, mira, con ella eso no iba a pasar. A ti que me estás viendo, los recortes vienen. Vienen, Los sí. recortes vienen, Y en te esta guste o no. industria, sí, y en esta industria, y esto no es para meter miedo, ¿entiendes? Pero en esta industria se ha visto recientemente los cambios. Y desafortunadamente para las familias que todavía tienen esa mentalidad, los cambios en la industria van a suceder sí o sí, sin importar la situación de la familia. ¿Entiendes? So, si la familia no se ajusta y no empieza a buscar alternativas, no debe esperar a que el gobierno las imponga, porque sí, el gobierno para los programas de subsidio de vivienda, sí, el gobierno tiene herramientas de cómo poder mm, minimizar esa mentalidad. Hay muchas, y hay muchas de las 3.000 autoridades de vivienda que tiene Estados Unidos, hay muchas autoridades que buscan implementar estas iniciativas, se adhieren a las regulaciones que está poniendo el gobierno federal al pie de la letra para poder promover que el sistema funcione y sea sostenible, porque es bien difícil. Ellos no es que le dan el dinero y el dinero fluye, no, 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 el dinero es restringido, o sea, tú recibes X cantidad para X programa, tienes que hacer que te funcione, no tan solo para, por ejemplo, sesión 8 la cantidad del voucher que le vas a dar al participante, pero de ese dinero que te estoy dando tienes que sacar lo que necesitas para administrarlo. Y aparte me tienes que reportar. O sea, ese dinero no es todo para el pueblo, ese dinero lo tienen que utilizar y, ¿verdad? En muchas áreas. Pero sí, el gobierno en Estados Unidos, bueno, el gobierno no en Estados Unidos, déjame, el gobierno sí tiene para los programas de vivienda alternativas y mecanismos para ellos poder hacer que la familia sea self-sufficient, o sea, que puedas valerse por sí Autosuficiente. misma, autosuficiente, y para que el programa sea sostenible. Que no lo vemos en Puerto Rico, todavía no, no se ve tanto como se ¿Por qué? ve en otras ¿Por agencias. qué? Pues no, no sabría decir si tiene que ver con el tema de la manera en cómo Puerto Rico está dividido al recibir los subsidios, porque Puerto Rico tiene la autoridad de vivienda, ¿verdad? La estatal, que recibe los Ujú. subsidios, pero cada municipio maneja X cantidad de vouchers, ¿verdad? Y no son cantidades grandes, hay
un municipio te puede tener 130 y pico de vouchers, otro municipio te puede tener 500. Entonces, de esa cantidad de subsidios es la cantidad que ellos tienen para poder administrar el programa. Y cuando tú El haces los dinero va al números, municipio y ellos son los que, basado obviamente el dinero en las va, el leyes, dinero, en las el leyes, y dinero va ellos lo primero distribuyen. el dinero llega a Puerto Rico distribuye. Ok. Hacienda. No, el Department of Housing, Puerto Rico, Departamento de Departamento de Housing. Vivienda. Ujú. Ok. Entonces, ellos entonces le distribuyen a, ¿verdad? A los municipios que ya tienen sus pequeños, usualmente lo manejan los departamentos que manejan fondos federales generales, fondos federales de construcción o CDBG o mitigación, todo ese tipo de Yo, cosas. yo tengo una pregunta. Ujú, Antes de que este dinero sea aprobado, obviamente ya me dijiste, llega el Fondo Federal a Puerto ujú, Rico, se envía a las agencias pertinentes, en este caso el Departamento de Vivienda, lo que sea. eh, Luego me imagino que llega al municipio, la vivienda le dicen al ujú, municipio, oye, tú tienes tantos vouchers, aquí tienes tanto dinero, aquí tienes tanto dinero, ujú, bla, bla, bla. ujú, ¿Cuántas firmas de aprobación requiere para que se apruebe un vale de vivienda, por ejemplo? Si yo voy mañana, pongo mi papeleo, me llaman, mira, sí, te vamos a darle esto. Antes de que, o sea, ¿cuántas firmas de aprobación se requiere para que eso suceda? firmas, Sí. ¿O cuántas ninguna. personas tienen que, o cómo entonces se aprueba? ¿Por qué entonces tarda tanto? ¿Se tarda tanto? Ok. Se tarda tanto por la cantidad en las personas en la lista de espera. Ahora el gobierno federal, no sé hace cuánto tiempo atrás, sí tiene una regulación, no sé si es una regulación o una guía, porque ellos tienen regulaciones, guía, best practices y todo eso. Pero ellos, se supone que una agencia no tenga la lista de espera abierta si las personas que tienen la lista de espera exceden los 24 meses esperando. So, Mm. se tarda por la cantidad de personas en la lista de espera. Luego se tarda porque, un ejemplo, una agencia pues tiene que tener ya personas en la lista de espera, pero no necesariamente tiene el voucher disponible o la cantidad de dinero disponible para poder dar un voucher, pero no pueden tampoco esperar a abrir la lista de espera cuando entonces se queden el voucher y tengan los fondos. So, ellos tienen que ir trabajando de la mano. So, si aumentan los fondos, que casi nunca es el caso, o tienen una baja en los vouchers, pues entonces ellos pueden, ok, puedo ir a mi lista de espera y pues buscar el próximo aplicante. Esto de las firmas como tal no es como funciona ¿verdad? El dar un voucher. Es más, el dar un voucher o aprobarte para recibir el subsidio. Es más que el participante o el aplicante cumpla con los requisitos de elegibilidad del programa. Una ¿Cómo se vez tú verifica cumples eso? con, bueno, ahí es donde empieza. Tú pones una aplicación, ¿verdad? Tal municipio tiene la lista de espera abierta. Tú aplicaste. Pasan 2 meses, te llamaron. Llegaste al tope de la lista de espera. También hay preferencias. Eso también es una iniciativa del gobierno donde han puesto preferencias para que esas personas que sí lo necesitan más, ya sea homeless, si no tienes vivienda, veteranos o personas en riesgo de perder la vivienda, pues llegaste al tope de la lista de espera, te envío una carta, llegaste al tope, necesito verificar tu elegibilidad. Para hacer eso, necesito que me sometas este sinnúmero de documentos. Ingreso, identidad, si eres, ¿verdad? Si eres ciudadano americano, si no, cuál es tu estatus, toda esa serie de documentos, todos los ingresos, finanzas, miembros de la familia, dónde viven, verificación de previa vivienda donde estabas, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso lo evalúan los empleados ¿verdad? De la vivienda basado en su plan del programa. Para el plan de sesión 8 es el admin plan, el plan administrativo de sesión 8. Ahí delinea todo lo que requiere para que esa persona sea elegible. Y en vivienda pública le llaman el ACOP, Admissions and Continued Occupancy Policy. So, ellos tienen que seguir eso. Esa guía, pues le dicen a ellos, pues esta persona tiene que hacer no más de X cantidad o estar dentro del renglón de low
income bracket, medium income, o sea, todo eso, ya eso está preestablecido. Y entonces, una vez ellos hacen esas verificaciones, que sale que la persona en fact es elegible, pues entonces ellos proceden a empezar con la identificación de unidad, en el caso de sesión 8 para ver si entonces la unidad que estas personas encuentran pasan los Sí, porque ya requisitos de hay, inspección. sí, porque ya Ujú. las personas que tengan sus propiedades para bajo, para participar en el programa tienen que pasar inspección y ya eso Tienen que pasar la inspección y es aquí en Puerto diferente Rico ahí. se ve mucho más que también el propietario tiene que ser elegible, tiene que tener cierta cubrir ciertos criterios. Por ejemplo, no tener deudas en el CRIM, que la propiedad esté bajo su nombre, que tengan las escrituras de la propiedad, un sinnúmero de cosas que no debas en asumen, un sinnúmero de cosas. Eso es un problema porque en Puerto Rico mucha gente las propiedades son pasadas del tatarabuelo y se supone que eso La traduzca famosa ahí en título. gerencia, sí. Así que eso hace también que el inventario de propiedades sea menor. Se llama, bueno, claro. Ujú, Que entonces mencionaste ahorita, hay dos cosas que quiero tocar aquí. ujú. Eh, Porque mencionaste ahorita que el gobierno tiene maneras, ¿verdad? Para hacer que Mecanismo. mecanismos para que Ujú, las personas pues se vayan moviendo, ¿no? Pero mencionaste algo aquí porque mencionaste que los veteranos también califican para esto. Y algo bien ujú. común que normalmente se ve cuando la gente piensa acerca de vivienda, piensa solamente en las madres solteras o mayormente en las madres solteras o padres que también califican, pero eso casi no se ve. Eso es otro tema que podemos tocar más adelante, o que lo vamos a tocar más adelante. Ujú. Este, ¿Qué personas califican? Obviamente, madres solteras. ¿Qué personas califican para este tipo de asistencia? O sea, no solamente O- vivienda, pero cualquier Se tipo de... verifican tres cosas, las tres mayores. Se verifican muchas cosas porque hay muchas que el gobierno federal deja a discreción de la agencia, pero las que HUD requiere son ingresos, tienes que estar dentro de los brackets y eso depende del estado donde estés, donde todos los años esos brackets de ingresos el gobierno federal pues provee la nueva data, se ajustan, ingresos, bien importante. Récord criminal. Sex offenders que tienen que reportarse, ¿verdad? Que tienen la sentencia esta de que lifetime sex offenders no cualifican. Y nadie que que tenga en su récord criminal producción de o metanfetaminas en cualquier propiedad subsidiada. Eso es un no del saque. O sea, que cualquier otra persona califica para esta ayuda siempre y cuando cumpla con esas tres. Con al menos esas tres. Ya en las agencias, esas son las que prácticamente impone el Esa es la gobierno base, federal. eso es la Esa es base. la base, esa es la base. Ya las agencias pueden expandirlo. Pues como la ley te dice lifetime sex offender, las agencias pueden decir, pues ningún sex offender. Las agencias pueden decir en cargos de drogas, felonies, pues mira, 5 años. Después que cumpla 5 años, a los 5 años, pues puede que sea elegible, pero si está dentro de los 5 años, no. Tú Eh, sabes que a mí eso me parece bien curioso. Disculpa que te interrumpa. no. Me parece bien curioso que esto para mí, yo soy uno de los que dice que si hay una ley que yo implementaría, si yo pudiera, sería el que los presos no voten. Y me parece bien curioso porque los presos tienen privados de su libertad, tienen el derecho al voto, pero entonces me estás diciendo que para tú poder recibir cualquier tipo de asistencia económica no puede ser ni sex offender, ni puede ser, obviamente hace sentido que esté pregando con droga, y más si es un lugar subsidiado. Pues entonces, pero Ujú, sin embargo, le damos el derecho al voto a aquellos que están privados de su libertad, que tengan voz y voto sobre nosotros, los que estamos afuera, que somos los que los mantenemos a ellos allá adentro, porque le damos comida, le damos, la muchos de ellos lógica, se la educan, lógica. muchos de ellos cogen y se educan allá adentro. O sea, es Ujú, como que no me hace sentido. Yo pienso que si tú estás privado de tu libertad, pues tienes que ser privado de tu derecho al voto, derecho o deber, porque para mí el votar es un deber, no es un derecho. ujú, ujú, Pero entonces tienes que estar privado de eso también porque tú vas a estar poniendo tu granito de arena bajo las decisiones que se van a tomar en los próximos años cuando tú tienes una sentencia de 25 años de cárcel. Tú no vas a, ¿sabes? Tú vas a ser parte de lo que quizás podría pasar, pero no vas a sufrir o beneficiarte de lo que va a suceder porque tú estás adentro.
Pues una persona como esa, después que cumpla su condena de 25 años, puede aplicar para vivienda y si la autoridad de vivienda que está aplicando dice, después, 5 años después de su sentencia es elegible, pues 5 años después pues puede también beneficiarse de Y eso. lógico, y lógico. Ok, so, estamos claros que cualquier persona puede aplicar siempre y cuando cumpla con la base, por lo menos esos tres primeros requisitos que son Ujú. ingresos, tendrían que buscar la tabla de ingresos. Eso está público, ¿no? La tabla de ingresos está Sí, pública. sí, 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 O sí. sea, sí, pues la vamos a poner en la descripción, Mariela, si me la puedes enviar el link Ujú. donde la gente puede buscar. Te la podemos poner en la descripción a ti que estás viendo, si tú piensas o necesitas algún tipo de ayuda. Abajo en los links te vamos a dar el número de teléfono, donde puedes buscar la tabla de ingresos, este tipo de información para que entonces puedas tú hacer tu tarea y pedir, ¿verdad? Este tipo de ayuda o hables con alguien y te pueda dar la mano en dónde puedes ir a buscar este tipo de ayuda. So, ingreso no puede ser sex offender, Lifetime, sí, lifetime sex offender, o pues que hayas bregado con algún tipo de narcótico, especialmente dentro de una vivienda metanfetamina. subsidiada, Ujú. metanfetamina. Ok, so cualquier persona. Ahora, iniciativas de gobierno, qué iniciativas tiene el gobierno para que la asistencia, este tipo de asistencia sea sustentable? Porque obviamente cada vez, por lo menos en el caso de Puerto Rico, estamos viendo como casi la mitad de la población, ¿verdad? Bajo el porcentaje, está bajo asistencia económica, pero ¿cómo el gobierno entonces, o qué iniciativas tiene el gobierno para que esto sea sustentable, aparte del el dinero que viene del gobierno federal? Porque básicamente Ujú. mucho de este dinero viene de lo que pagan o sea, los taxpayers. Los que ponen Ujú. el dinero, se les saca el dinero todos los meses del cheque o cada cheque se le saca el dinero y pues se distribuye. Pero en Puerto Rico específicamente estamos viendo que la mayoría de los jóvenes se van. Tenemos una población envejeciente donde ya casi no se está aportando a ningún tipo de, casi no se aporta a Hacienda porque pues no, la gente no tiene. ¿Cómo el gobierno entonces procede a que esto sea algo sostenible al tiempo? Lo cual sí hay rumores de que no lo es. Ahora mismo hay falta mucho dinero para este tipo de programas. Hay dos áreas. Está el área de oportunidades e iniciativas que impone, ¿verdad? Que impone o que provee el gobierno que beneficia directamente a este participante. Por mencionarte una, Family Self-Sufficient. Es donde pues, encaminan a la familia para que pueda comprar su propiedad y entonces le establecen un escrow account donde aporta tanto la agencia como la familia para que pueda tener su pronto para la casa. Tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y también hay fondos como los home ownership y cosas así, donde entonces hay fondos que el gobierno federal, ¿verdad? Que las agencias tienen que aplicar para que entonces tengan el programa de asistir a personas para la compra de vivienda, su primera vivienda, que sean ellos dueños de vivienda. Ese es el que se ve que es dirigido para impactar al participante más rápido, o sea, directo. Entonces Ujú. están los que le imponen a la agencia o los que le crean para la agencia para que puedan tener un modelo sostenible, por mencionarte uno de ellos. Hay 3.000, aproximadamente 3.000 agencias de vivienda en Estados Unidos. Los fondos que se le dan a ellos son designados para vivienda pública. Sí, esta cantidad de fondos es solo para vivienda pública y Ok, vivienda pública de ahí va a recibir los de vivienda pública, lo que le llaman los capital improvement, que son los fondos para mantener estas propiedades y hacer mejoras y construir nuevas, etcétera, etcétera, que ya eso de vivienda pública no se ve de construir public housing ya. Y tú no puedes utilizar fondos de public housing, de vivienda pública, para sección 8. Los de sección 8 son específicamente para sección 8. Una de las iniciativas que hizo el gobierno hace aproximadamente, no sé, creo que unos 20 años atrás, es el Moving to Work, MTW, que una agencia se convirtiera en MTW. Y la mayor iniciativa de esto era que las agencias que fueran bien manejadas financieramente pudieran mezclar los fondos, poderlos utilizar como ellos entendían la agencia los necesitara. Si la agencia tenía usualmente una agencia, pues puede tener un short, ¿verdad? Están los budget en lo que public housing, pero tiene un buen desempeño en el de sesión 8 o viceversa, pues uno podía sustentar el otro. Eso ok. entre otras cosas.
también para mejoras, para utilizar esos fondos con un poco más de flexibilidad, porque originalmente no tenían esa flexibilidad. Solamente 139 autoridades de vivienda en Estados Unidos tomaron ventaja de esto o cualificaron para esto. Uno de los requisitos era que tú fueras, la vivienda, las autoridades de vivienda las categorizan en términos de performance, de cómo ellos cómo ellos mantienen, ¿verdad? Cómo manejan el programa y cómo se Ajá. desempeñan en el programa por tú eres o high performer, estándar performer o substandard. Y para tú poder cualificar, para que una agencia cualificara para esta iniciativa de MTW y que te permitieran las flexibilidades, tú tenías que ser high performer. Entonces, ya eso le demuestra, ya eso te dice que que hay agencias de vivienda que operan como, ¿verdad? Que operan Como se supone. como se supone, Muy pocas, no ciento treinta y tanto. nueve de ellas. Sí, bueno, 139 hay muchas que operan y no tienen la designación, hay muchas que operan bien y no tienen la Ah, designación porque también está la cantidad de dinero que manejas, etcétera, etcétera. Pero ese era como que el más top. So, hay agencias que sí, ¿qué te deja saber esto? Pues hay agencias que sí, que están bien administradas, que están llevando el programa como se supone. Pues entonces le dieron esta flexibilidad para entonces expandirse y poder seguir ayudando a más personas. Pero estas agencias, parte de, no tan solo de la parte de los fondos, poder ser flexibles, también en las políticas que implementan para la operación. Por ejemplo, el famoso mínimo renta cero, que si no tienes ingreso, pues tu renta es cero. Te cubre todo el subsidio. Está la renta mínima, que famosa por ahí, empezó en $25, que era la más común, y $50, ¿verdad? Que no importa qué, tengas ingreso o no, pues tienes que pagar una renta mínima de $25 o $50. El MTW le dio la flexibilidad, Hot describió las flexibilidades que podían tener, y una de ellas era el incremento del minimum rent, de la renta mínima, y muchas agencias lo que hicieron fue, pues incrementaron de que no importa qué, tu renta van a ser 225 por darte un ejemplo. Entonces ya va cambiando, si notas de que el requisito es que tu renta sea cero, $50, pues no, ahora tu renta son 225. No importa qué, necesitas independientemente de pagar los 25. 225. ¿Qué pasa? Eso está Esa es bien. una ajá, pues esa es una Eso de está ellas. bien. También estas Muévete. agencias, Muévete. Tienes que hacer muévete. algo. Tienes que hacer algo. Otra cosa de esta agencia es que utilizaron la designación para decir, nosotros somos un MTW agency, un Moving to Work, aquí tienes que o estar trabajando o estar estudiando o para poder ser elegible para el programa. Pues, Está bien. Lo encuentro bien también. pues entonces ellos también pues se mueven a ayuda, ¿verdad? A las agencias a poder ayudar a las familias, sean, ¿verdad? Self-sufficient por medio de, ¿verdad? Políticas impuestas, porque es que no te lo están dando de si tú quieres, políticas So, impuestas. ¿hay algún Y tiempo eso determinado? En eso en Puerto Rico todavía no ha llegado. Yo no creo que en Puerto Rico Puerto Rico haya una siempre está entidad, como, siempre, como Puerto está Rico más o está menos como, en este como el atrás. saco, siempre atrás. No, Sí. Puerto Rico yo pienso que le va llevando desventaja como de 7 a 10 años a lo que es el progreso de vivienda pública. Varias cosas ahí. Mencionaste que se supone que no se esté construyendo más vivienda pública. ¿Por qué? Porque está moviendo, no sé si, se supone que no, porque ya se está moviendo más a el sistema, ya se demostró que el sistema de public housing, pues, no es sostenible financieramente ni para la agencia ni para el gobierno, pues por los altos costos que lleva no tanto la construcción, pero el mantenimiento de las propiedades, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, esa no es la única. Y entonces se está moviendo más a un modelo empezó con la de sección 8 donde las personas tengan movilidad con el voucher, que puedan ir a vivir donde les parezca, y también donde están incorporando otros stakeholders, otros participantes privados, como el IRS, bueno, privados y como el IRS, que son otras entidades ¿Ok? que sean parte por ponerlo así, de que sean parte del juego. ¿En qué Y forma? es en que, por ejemplo, cuando hacen un RAD conversion, es que entonces voy a entrar en temas, ¿verdad? Que no quiero confundir a la gente. Un RAD, ellos tuvieron un Rental Assistant Demonstration Program y elellos ¿Ok? cogieron, y esto básicamente era,
en una de las autoridades de vivienda que yo trabajé, la propiedad más nueva, que era la más nueva de vivienda pública, la cogieron como está en buenas condiciones, porque esto también tiene mucho que ver las inspecciones y que cumpla con los requisitos de construcción. Convertir esa propiedad de que en vez de que reciba subsidio por vivienda pública, lo reciba por medio de los vouchers. Ok, Y le llaman ¿verdad? El RAT, que se convierte en una propiedad PBV, Project Based Voucher. Lo que significa es que la persona, los que estaban viviendo ahí, van a dejar de recibir el subsidio de vivienda pública y le van a dar un voucher a la unidad. Muchas te voy a explicar esto, cómo entran los otros stakeholders en un momento. Cuando se hace ese tipo de conversión, pues lo que estamos haciendo es promoviendo a que la persona la, los guidelines que se utilizan en cuanto al ingreso para public housing son similares a sesión 8, pero no son los mismos. La idea de esto es que la más familia, después que cumpliera un año, dependiendo para cómo la agencia lo aplicó, después del año, pues dejas de tener un PVV, un Project Based Voucher, donde ese voucher se queda en la unidad, a tener un tenant voucher, el famoso voucher donde entonces tú te puedes mudar a otro lugar. ok. ¿Ok? Eso es So, como volvemos a para lo tener mismo una para que transición. pueda entonces a empujar a la familia que vaya progresando. Correcto, O sea, ya el correcto. gobierno no te va a pagar la vivienda, que todavía eso en Puerto Rico se ve. El gobierno te está Te pagando la la va a vivienda, pagar, te la pero va a pagar, entonces pero ahora es basada en el vale, en el voucher, de que en mira, el voucher. son 2.25 obligados y en un año tienes que ir Eh, moviéndote. s- más o menos, porque los programas como que no todos ellos Sí, sí. entrelazan. Eso se está viendo Pero ahora. La la idea idea es es esa. esa, de que, En vivienda pública, pues mira, en esa agencia que puede, porque tiene el mecanismo, pues tu renta mínima es 225 y yo tengo los recursos porque estamos bien económicamente para ayudarte a estudiar, para ayudarte a prepararte para una carrera y todo ese tipo de cosas. Eso es eso. La parte de la de RAD, pues es sacar lo que es para que sea una ayuda de transición. Entraste con el PBV, que se queda ahí con el voucher en la propiedad, y después pues te vas con un voucher, si así el programa lo permite, te vas con un voucher para que tú busques tu propiedad y de ahí te puedas involucrar en otros programas como el home ownership, etcétera, etcétera, y entonces puedas comprar y ese es el, la idea de ese. Donde se están involucrando otras personas, vamos a decir que esta propiedad no la vamos a convertir en RAD o PVV y la queremos convertir en Low Income Housing Tax Credits. Quien regula los tax credits es el IRS. ok, Entonces, HOT, pues quizás aporta la parte, ¿verdad? Parte financiera económica con quizás con la agencia, el land, o sea, el pedazo de tierra o la propiedad, convertirla entonces en un low income housing tax credit, donde entonces entra la regulación del IRS y la propiedad se maneja bajo dos diferentes guidelines. Las del IRS son mucho más estrictas. mm, Y entonces, en cuanto a lo que es ingreso, a cómo vas a manejar la propiedad, eh, a muchas de esas cosas. Para eso poderse desarrollar, entra un developer que es quien va a financiar parte de este proyecto. Y ahora tenemos personas con más intereses. Tenemos HUD, tenemos el developer y tenemos el pero a IRS. la misma vez también entra el desarrollo económico, porque ya al traer un developer significa que una persona, por ejemplo, digamos que yo tengo la capacidad económica para construir o tomar X edificio y ponerlo a la altura de lo que requiere, pues Ujú. entonces ya el gobierno no está poniendo el dinero, sino es alguien Ay, privado, el cual les eh, ahorra dinero al gobierno y entonces va simplemente a tener un interés. hay un interés porque el dinero seguro viene del gobierno. Yo no me preocupo porque el TENA no me paga, el dinero viene del gobierno. Yo Sí, no, tengo no, mi pero que digo techo. que hay un interés porque recuerda recuerda, no, quizás no lo sabes, pero después que esto se construye y está ellos están como bajo vamos a decir, un contrato por Ajá, 20 años y hay unas metas y unas métricas que tienen que seguir para poder recibir los créditos del IRS. claro, Eso es el mejor interés de todos de que la propiedad sea manejada correctamente para que cada correctamente. cual, Claro. ajá.
Por Ajá. eso, pero que entonces igual el dinero es seguro, yo no me tengo que preocupar porque, pues no me va a pagar renta, no, el dinero ya viene, yo simplemente tengo que asegurar de mantener, correr esa propiedad de la manera correcta para seguir calificando para que me siga llegando el dinero. Y a la misma vez tengo un incentivo a nivel, Pero eh, tú dices a la propiedad o al participante. bueno, está el participante y está el inversionista igual. Sí, pero lo de los beneficios de los créditos es a la propiedad. Pero por eso, pero si el dueño de la Ajá, ajá, ajá. O propiedad, sea, el dueño de la no es que propiedad, el dueño de la sí, propiedad lo recibe. Eso es lo que te quiero decir, sí, 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 sí. que la renta viene indirecta, o sea, como que directamente del Correcto. gobierno, pero a Ujú, la misma vez estoy ujú. recibiendo un incentivo tributario a la hora de esa propiedad. Porque Correcto. que ganan por todas partes. El gobierno se ahorra mucho dinero por una parte. Igual por la propiedad yo tengo que pagar taxes, pero tengo un incentivo y pues se sigue corriendo el programa. Puedo verle el ciclo. eh, eso es bien capitalista, pero me gusta. Me gusta porque entonces estás trayendo dinero y dando oportunidad, porque por ejemplo una persona quizá que no sepa qué hacer, si tiene las conexiones correctas o sabe de este tipo de programas, pues dice, pues mira, yo compro una propiedad de X tanto y si me puedo entrar al programa, pues lo entro y brutal, Ujú, ¿sabes? ujú. Ok, Y la otra vertiente que me habías dicho, no, yo creo que ya la cubrimos. sí, lo otro que te iba a preguntar es si hay algún tipo de tiempo o si en los guidelines o las agencias como tal, el gobierno le ha puesto algún tipo de guía donde diga, mira, quiero que en tanto tiempo la persona salga del programa, sea o sea, por Eh, eh, completo, empujarlo al punto de que, mira, pues ya, no quiero usar el empujarlo. Cuando digo empujarlo es como que dándole la ayuda para que en X cantidad de tiempo pues ya no necesita ni asistencia para estudiar ni para asistencia de ujú. vivienda, sino que la persona literalmente, como quien dice, se gradúe del programa y ya pueda entonces no depender de la asistencia como tal. Explícitamente no, pero sí han tenido iniciativas como por ejemplo en vivienda pública tenían el flat rent, que es la renta fija, la renta más alta. Vamos a decir, tiene que ser, bueno, la renta más alta. Cada vivienda, cada autoridad tenía el precio de esa unidad para una persona que ya dentro del programa ya excedió el parámetro del 30%, que ya se fue por encima. Esa unidad, un ejemplo, cuesta $500, ¿verdad? Fuera del 30%, ese es el tope. En el 2016 más o menos creo que fue, te digo porque lo trabajé, HOT implementó de que las rentas fijas no podían estar por debajo, muy por debajo, y subieron y dijeron que tenían que estar al 80% del FMR, per market rate. Ok. Las ¿Eso agencias qué tuvieron que significa? ajustar per market rate, las tablas de lo que están las rentas dependiendo en la localidad. Ok. So, ellos dependiendo de la localidad, cuánto están las rentas, pues tiene que estar al 80%, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Había muchas familias que estaban pagando la renta fija. Cuando tú estabas en ese flat rent, tú no tenías que reportar el ingreso todos los años. So, tú podías hacer X cantidad de dinero y quedarte ahí. Yo tenía participantes, doctores, dentistas, viviendo en vivienda pública porque pagaban la Es renta una falta de fija. respeto tan brutal. Pero sí también te tengo que decir, ¿cómo es? No lo juzgo ni lo justifico, te tengo que decir que en préstamos estudiantiles, anyways, yendo para atrás, Yo, muchas yo de puedo las entender eso, personas, yo puedo entender eso, pero o sea, coño. pero déjame O decirte, sea, yo entiendo, no quiero echarle más leña al fuego, pero lo No, hay, pero es lo que, hay. pero igual, igual, o sea, en el 2023, 24, el año pasado, a principios del año pasado, yo vi los números y por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, el 54% de las personas que generaban $100,000 o más en sueldo vivían cheque a cheque. Ujú. cien mil Sí, dólares y sí, vivían cheque a cheque. So, sí. puedo Eso te deja entenderlo mucho por que una decir, parte, sí, pero a la misma vez como que coño, ¿sabes? O sea, pues sí. Pues nada, lo que esto ocasionó fue que no podían ir de $500 a 700, 800 de un sopetón, porque ellos tienen muchas regulaciones de cómo tú le vas a notificar y cómo vas a incrementarle la renta al participante.
So, lo que hicieron fue que las agencias que estuvieran muy por debajo lo tenían que incrementar 35% por año, ¿verdad? Teníamos que ajustar el flat rent, este año va a ser tanto, este año va a ser tanto, este año va a ser tanto. Después que eso sucedió, de que ya la renta fija tenía que estar al 80% del fair market rent para esa localidad, vino el que una familia que estuviera pagando el flat rent no podía estar más de 2 años. A los 2 años pagando esa renta fija, la agencia tenía que proceder con un desalojo. Tiempo razonable, 2 años para que te muevas y tiempo razonable. So, ese tipo de iniciativas y eso ha sido bastante reciente, eso yo creo que fue hace unos 2 o 3 años donde pusieron del proceso de flat rent y los 2 años. No, no necesariamente vives aquí X cantidad de tiempo, entonces ya te graduaste, te tienes que ir, no. Hasta ahora esa ha sido la más prominente de que hace que una autoridad de vivienda refuerce te tienes que salir ¿verdad? Del recibir subsidio. La otra es, y, y no se ve el enforcement, o sea, el que se enfuerce tanto, es que se supone que tú hagas 30 horas de servicio comunitario, que tú hagas 8 horas de servicio comunitario al mes, si tú no estás Ocho, trabajando o estudiando, 8, eh, escúchame, 8 horas. si tú no estás trabajando ni estudiando full time o trabajando 30 horas o más. ¿Y cuántas de las personas que reciben asistencia federal trabajan o estudian todo Hay, ese tiempo? hay muchas. Ahora que enfuercen la regla de las 8 horas de servicio comunitario, son otros 20 pesos. Yo pienso que deberían hacer pruebas de droga y forzar eso bastante, para que tú veas cómo baja la cantidad de personas recibiendo asistencia económica. Si Pero sí, tú, si tú, esas han sido de las iniciativas que ha puesto el gobierno. sí, pero entonces, ¿de qué te vale poner la iniciativa si no refuerza? Entonces tú me dices a mí, o sea, la cantidad de personas que vive esto, y entonces están en la casa tirados para atrás, cogiendo fresco. Pues mire, dama, caballero, vaya allí, mira, necesitamos asistencia allí a limpiar las oficinas de texto, mira, especialmente en los veranos, ¿qué necesidad hay de que las personas, de que los maestros se tengan que meter a los salones a pintar, a raspar, o sea, a organizar todo esto? Pues mira, todo el que recibe asistencia económica, va, en verano tiene trabajo. No se preocupe que en verano usted va a tener trabajo. Usted recibe dinero de las personas que trabajan, pues usted le va a devolver a la sociedad todo ese dinero trabajando y vaya a las escuelas Ujú, y pinte y limpie y raspe y que lo que haya que hacer y vaya por ejemplo, a edificios públicos. ¿Cuántos edificios públicos se están cayendo en canto porque no hay quien? Pues mire, pues usted, vamos a acuerdo y usted va para allá a trabajar y se tiene que reforzarle eso. Se tiene que reforzarle eso. Yo creo que también mucha gente le tiene repelillo a eso, a la gente que coge asistencia económica. No porque la gente esté en contra de eso. Pero yo tengo mucha gente que me dice, mira, a mí no me molesta porque yo sé que hay gente que lo necesita. Pero es el hecho de que muchas de estas personas viven mejor que las mismas personas que trabajan. ¿Sabes? mm, Y es una realidad. Es una realidad. Es fácil pasarle esa tarjetita violeta cuando vas a hacer la compra y el que está detrás de ti contando las cosas porque lo que tiene son $40 para hacer la compra para poder comer. ¿Sabes? sí, Yo está puedo duro. entender, yo puedo entender la molestia. Yo la puedo Ujú, entender la molestia cuando se ujú, trata de eso. Este, quiero hacer algo que lo debía haber hecho ahorita, pero tú has trabajado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ujú. La Más primera Estados Unidos que pregunta, Puerto Rico, pero sí. pero la primera pregunta que te quiero hacer es que si hay diferencia grande en los programas o los programas son los mismos. Los O programas sea, son los mismos. o sea, que no importa Puerto Rico o Estados Unidos, todos los programas están igual, Los más, sí, el programa de lo vivienda básico. pública, el programa de sesión 8 y ya aquí en Puerto Rico hay propiedades LIHTC. Ujú. Ok. ¿Cuál ha sido una de las diferencias más grandes que has visto en cuestión de cómo viste que el programa corría en Estados Unidos o los programas corrían en Estados Unidos versus lo que estás viendo en Puerto Rico ahora que estás trabajándolo en Puerto Rico? Algo que realmente tú digas, wow, como que bien diferente
cómo está corriendo el programa. No, no sé si la palabra correcta sea burocracia, pero en Estados Unidos las autoridades de vivienda, por darte un ejemplo, se componen, ¿verdad? Está la autoridad de vivienda y la localidad, el municipio, el estado, pues asigna o appoint los comisionados. Tienen un Board of Commissioners que ellos se reportan. Entonces ellos les reportan al alcalde o al gobernador, ¿verdad? En Puerto Rico Ujú. no hay Board of Commissioners, es el alcalde. Y ya sabemos. Entonces, el alcalde es quien tiene o sea, la potestad de aprobar. En Estados Unidos, pues el admin plan, el plan administrativo para manejar el programa, para operar el programa, tiene que seguir unas regulaciones federales, eso sí o sí no los puedes cambiar, pero también le puedes imponer las locales. Y eso aquí en Puerto Rico, pues pasa por las manos del alcalde. No sé si eso va a la legislatura, no lo sé, no sé si eso va más allá, pero es el alcalde quien tiene esa asignación. En Estados Unidos se tiene que presentar al board, a los comisionados, y ellos pues evalúan también y ellos tienen que pasar por las manos de ellos para aprobarlo. Esa es una de ellas. La otra es que So, es al, más per- rígido, y es más riguroso el manejo de los programas en Estados Unidos versus lo Sí, que se porque está viendo en Puerto Rico. tienes otros stakeholders, tienes personas asignadas por el appointed, asignadas por, vamos a decir, por el gobernador o por el alcalde, De la ciudad, que ajá. que tienen un interés social o tienen algún interés o en la política, algún tipo de interés que esa persona va a asegurarse pues, de que los fondos o que el programa corra bien, etcétera, etcétera, etcétera. Son también los que cuando necesitan fondos estatales, pues se van allá con el executive director o el presidente de la agencia a ir a solicitar fondos. Son esas personas que son de la comunidad y pues tienen un interés y pues ellos también aportan en cuanto al que es el manejo de la agencia. Puerto Rico, pues, es el alcalde. También está, los residentes ellos tienen, ¿verdad? La posibilidad de crear su Advisory Board, que son, ¿verdad? Personas de la comunidad para que se envuelvan en lo Los que es líderes comunitarios, claro. líderes comunitarios, para que se envuelvan también en lo que es lo más beneficioso para, ¿verdad? Para la agencia, que ellos también pues verifican lo de esto del plan y dan su apoyo, lo que no les guste, lo que les guste, lo que necesiten. Pero a donde quiero llegar con esto es que al ser así, de que va directo pues quizás al alcalde y no tenga un big Un picture, algo oversight, más, ajá, ¿verdad? Un un oversight. oversight. Hay muchas cosas municipales que ellos ponen en sus procesos que quizás dilata o limita a, a los empleados de la agencia poder procesar o ejecutar. Mm, Como por ejemplo, por darte un ejemplo, una agencia tiene, como todas, casi todas, de que si un propietario pues debe en el CRIM, pues no cualificas para poner tu propiedad y recibir el subsidio de sesión 8. ok. En realidad entiendo la dinámica, pero el CRIM es algo municipal local y el programa pues es federal. Ujú. Y sabiendo la limitación que hay de viviendas, es como que, ok, busca otro mecanismo para poder obtener, pero nada, estás utilizando este. Ok. El CRIM, tengo entendido que las facturas o, ¿verdad? La revisión sale cada 6 meses, que tienes que pagar los empleados de esta municipalidad tienen que contactar a este dueño y enforzar el que paguen el CRIM 2 veces al año, y si no lo hacen le pueden quitar el subsidio a quien lo está recibiendo. O sea, cuando este subsidio se verifica 1 vez al año, le pone un burden administrativo más grande. Y por qué entonces no se le, si el dueño, pienso que quizás, si el dueño debe en el CRIM, yo pienso que si es una deuda grande, pues que no se, la propiedad no entra al de esto. Si es una deuda
Y ahí habría que ver cómo, ¿verdad? A qué Sí, magnitud. buscar Pero parámetros, pero entonces, crea dos ¿por qué no cosas. entonces entonces pienso yo, debes tanto dinero, sabes que tienes que hacer el pago cada 6 meses, pero tu vivienda se está utilizando para un programa federal, porque entonces no el pago de la vivienda, en vez de ir al dueño para que vaya directo al CRIM y se vaya saldando la deuda? En ese caso, la regulación federal no lo permite, pero no estoy hablando de personas, de dueños de propiedad que tienen deuda, estoy hablando de la factura nueva. Ok, 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 ok. Los que tienen deuda se supone que no cualifiquen de acuerdo con el parámetro de la política municipal, No, no no, la pero por eso te federal. digo pero por eso te digo que eso podría ser una opción para entonces no descalificarlos, seguir utilizando, pues Ujú, mira, te vamos a dar la oportunidad, aunque tengas ujú, una deuda, pero entonces que el ujú, pago de que te llega a ti porque tu vivienda está siendo utilizada para el programa, pues entonces que ese dinero vaya a saldar tu deuda y así, y gana todo el mundo, pienso ujú. yo. Sí, puede ser, pero sí, eso es una de las cosas como que les pone ¿verdad? Una carga administrativa más al personal. También pues hasta cierto punto afecta al participante y recuerda, no todos los participantes, ¿verdad? Tienen la misma dinámica de, no estoy reportando este ingreso, tenemos muchos viejitos, tenemos muchos deshabilitados que también se benefician y también se ven en la misma polémica de que si el dueño no está pagando el, el crimen, igual con las propiedades aquí bajo que están con el acceso controlado. O sea que si no has pagado los fees del acceso controlado, le quité el beeper, no puede entrar y entonces el TENA, es otro tema, No te- pero también se da. Bueno, hay muchas ayudas. Ujú, O sea, está hablando desde el WIC, PAN, sección ujú, 8, me dijiste el ujú, TANF, ujú. me dijiste ahorita la nueva que llegó a Puerto Rico ahora, el LIHIP El era, LIHTC, no, Low Income Housing LIHTEC, Tax Credit. Sí, sí, sí. LIHTEC, Las propiedades LIHTC, que ahora aquí hay. Sí, está hay el varias propiedades LIHTEC, LIHTC. Ujú. Pero eh, sigue siendo subsidio para vivienda. Pero sí, claro, propiedades LIHTC. creo que Ujú. hay hasta subsidios para energía, Sí, subsidios sí. para cosas básicas. Ujú, Eh, Cualquier persona que esté recibiendo cualquiera de estos programas, porque es importante que estas personas, o sea, ya hablamos de lo que está haciendo el gobierno para que sea sustentable, ya hablamos ujú, de lo que, cómo, ¿verdad? Lo que se está haciendo para que sea algo algo, exacto, algo transitorio, transicional, qué disparate, transitorio, eh, Spanglish ahí en la mente. Transitorio y no sea una sentencia, o sea, que la persona no se quede ahí, aunque lo estamos viendo, o sea, y ujú, hablamos al ujú, principio de que la gente, ujú. pues literalmente, la amiga del programa la tiene allí a la oficina y metaron muchachitos y están allí, olvídate, cogiendo chavo y programa. Porque es importante que las personas que están recibiendo estos beneficios se mantengan informados sobre el programa, o sea, que estén al día en todo lo que está ocurriendo con los programas o el programa en el que está, porque hay personas que tienen varios, hay personas que cogen más de una asistencia económica, porque es importante que se mantengan informados. Porque los cambios son inevitables. Los cambios vienen y no, volvemos, no es para asustar, los cambios vienen por muchas razones y van a venir sin importar cuál es la situación de la familia. Y no es que pierdas la asistencia, es que la pierdas, seas empujado a no recibir la asistencia y no tengas un plan. ¿Cuál sería, de lo que puedas decir, Ujú. cuál sería uno de los cambios más grandes que tú ves que vendría en los próximos 5 años? En lo personal, por lo que veo ¿verdad? Lo que veo yo dentro de la industria es eh, salir de lo que es public housing. Por eso están empujando más lo que son primero los vouchers y, y lo que es lo LIHTC. Pero con esto de los vouchers está la otra parte. Es que no siempre lo permitido para pagar por una renta va acorde a lo que están las rentas ahora. Claro. So, tenemos que tener eso. Public housing como
HUD o la PHA es dueña de la propiedad, ellos, ¿verdad? Eh, pueden ya tener una, ¿cómo es? Una línea de cuánto va a ser la renta, pero con el voucher tú no tienes control de eso. Tú no tienes control cuánto el vecino, o sea, cuánto el dueño de esa propiedad va a cargar por la renta. Sí, HUD pone los límites de cuánto va a pagar por la unidad. ¿Entiendes? Eso, si la renta son $2,000 y el voucher nada más son 800, HUD no va a permitir de inicio que la familia pague más de un 40%. Entonces ahí viene lo de pagar por el lado, que eso es otro tema. Pero bajo las regulaciones, el 40% la familia no puede pagar de inicio. Ya cuando estás en el programa, sí, puede fluctuar un poquito porque la idea es que vaya saliendo del Vaya saliendo programa. del programa, ¿Ok? claro. So, de la manera que las rentas están subiendo, no necesariamente, especialmente en Puerto Rico, va acorde con los estándares de payment standard, lo que paga el subsidio. Y lo otro que estoy viendo que se está moviendo es fair housing. Lo que era las clases, lo que era, no, lo que es la protección de vivienda justa para todos, Ujú. sin distinción de la raza, género, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos días, en los últimos meses, han habido muchos, ¿verdad?, movimientos por parte de, no sé, del gobierno de eliminar, no, o minimizar esto. De ahí hay muchas, de eso en Estados Unidos es un impacto grande, en Puerto Rico quizás no se va a ver tanto, pero de ahí salen muchas cosas. Estamos hablando de composición familiar, que no puedes discriminar, pues porque seas una mamá soltera o porque no sea, o porque tengas hijos, o sea, todo ese tipo de cosas se protege bajo este Fair Housing Act, ¿verdad? Y eso se está viendo ahora mismo con mucho movimiento. Se ¿Qué está va a pasar? forzando, se No está lo sé. reforzando, se está forzando más ese tipo de... No, se estuvo Y yo lo enforzando más pregunto, antes, se estuvo enforzando más antes, ahora lo están como que, por ejemplo, es que este nombre es Affirmatively Furthering Fair Housing Initiatives. Era una iniciativa donde a las municipalidades, pues el gobierno federal les incentiva para que promuevan vivienda justa. Vivienda justa hacia los que la reciben, hacia, ¿verdad? Que todo el mundo tenga igualdad para poder, ¿verdad? Aplicar y los traten justo across the board para en lo que es vivienda, tanto en el mercado privado como en el mercado de claro, subsidio. Esa iniciativa en particular, hasta donde tengo entendido, la eliminaron. So, ya el gobierno, ya las municipalidades creo que no están enforzados a reportar las iniciativas que hacen dentro de la municipalidad para promover esto. yo, es bien curioso porque yo siempre veo tantas familias de clase media trabajadoras que literalmente pues sus matrimonios se rompen por la situación económica, donde llega la violencia doméstica, donde los niños pues sí tienen sus padres en su casa, pero crecen sin el amor o la presencia de sus padres, porque el padre tiene dos, tres Ujú. trabajos, donde vemos que hay padres que pierden la vida porque se quedaron dormidos detrás del volante, eh, regresando del segundo trabajo. Y estas personas no califican. ¿Cómo tú crees, o en su mayoría, ¿verdad? Se les niega cierto tipo de asistencia porque pues son dos income, estaba haciendo mucho dinero, pero si estuviese siendo suficiente, no necesitar un segundo trabajo. ¿Cuál tú crees que sería una manera de combatir esto o que tú crees que el gobierno podría hacer para para disminuir este tipo de casos? Bajo tu Eh, conocimiento, obviamente por lo que estás viendo dentro Ujú. de lo que está, ¿verdad?, sucediendo con esas asistencias federales y la industria en la que estás trabajando. Pues mira, quizás la contestación no sea vivienda pública, vivienda. Porque con ese escenario que me pones, lo que lo está limitando a esta familia es ingreso. Y el ingreso, pues ya eso lo determina, volvemos, y el gobierno es que determina lo que tú si cualificas o no.
para esto. Pero sí, hay estados donde dan otras ayudas que quizás no estén tan accesibles o que la gente no tenga conocimiento. La mayor parte de las veces que la gente no tenga conocimiento, que puede ayudar a estas familias. Por darte un ejemplo, el cuidado de niños. El cuidado de niños, Eso es un por salario. dar, Eso es un salario. l- en Florida, esa Está dando es 600, bien 700, 800, fuerte. $900 semanales o bisemanales. Más, Eso es una mira, te digo ridiculez. que Eso es una ridiculez. el cuidado de niños, pues mira, hay estados donde siempre y cuando tú trabajes, los brackets de ingresos son bastante amplios y le dan este tipo de asistencia a las familias para pagar por el cuidado de niños. Y muchos de estos programas no tan solo son Head Starts y escuelitas donde tienes que llevar al nene, no, no, no. Tú puedes escoger quién cuida al nene. O sea, si es tu tía, pues para pagarle a tu tía. Ellos tienen unas tablas de que, pues mira, Ok. si es un familiar que te va a ayudar, pues mira, es tanto, quizás es Eso menos. solamente en Sí, Estados Unidos. En Puerto Rico no lo hay. Nada. esa iniciativa así, no. Lo que hay son los STAR, están las escuelitas o los colegios y todo, pero el costo es, ya tú sabes, y las listas de espera ni por ahí entremos. Claro. Pero he visto estados que tienen ese tipo de iniciativas y ayuda Eh, un montón. ¿cuál es, cuál sería, por lo que tú has visto, que es el problema más grande para las personas que aplican a este tipo de beneficios? ¿Cuál tú crees que es la piedra o las dos cosas que más o retrasa el proceso o les afecta para a recibir la ayuda? ah, lo que se ve más común en Puerto Rico específicamente. O sea, cosas que tú dices, pues Eh, mira, faltó esto o la persona no sabía esto. O sea, ¿cuáles son las dos, tres cosas no, que en más Puerto se Rico es ve muy, ok, que... en Puerto Rico es, vamos a decir que ya llegaron al tope de la lista y te llamaron. Obtener los documentos para poder verificar la elegibilidad. Acuérdate que dependes de otras agencias para ir a buscar el papel, la certificación de Y ya Hacienda, sabemos no todo el cómo, mundo, ya sabemos la no, eficiencia de las exacto, agencias de Puerto Rico. no todo el mundo es tan hábil con el internet, especialmente las personas mayores, nuestros viejitos y las personas con discapacidades, etcétera. Y, y no toda la información está disponible por internet todavía aquí en Puerto Rico, ¿entiendes? Todavía hay cosas que tienes que ir a hacer en persona sí o sí. Eso es una de ellas, especialmente aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos la información está más accesible en Internet, además de que las mismas agencias que tienen la información accesible por Internet tienen mecanismos para ayudar a los viejitos y los discapacitados a que obtengan la información, pero ellos mismos, no imponiendo este burden en la administración de la PHA. El otro impedimento que se ve bien fuerte en Puerto Rico es que las propiedades no cumplen con los requisitos de inspección. Por darte un ejemplo, y no es ¿verdad? Por culpa del propietario ni nada de eso, es que simplemente de la manera que estas propiedades fueron construidas, pues no cumplen con eso. Y eso es como que bien, ellos son bien estrictos con eso de la inspección. Por ejemplo, que la propiedad tenga salida de emergencia, pues dos salidas de emergencia, pues ok, las ventanas se consideran salidas de emergencia, pero hay veces aquí en Puerto Rico que detrás de la ventana lo que hay es otro Otra apartamento parte que o, no o cabe. una casa que no cabe eso, entonces no cumple y por ende pues no cualifica para recibir el subsidio. Los requisitos de inspección cambiaron recientemente, están cambiando, de hecho empezaron con el cambio, son un poco más estrictos y los han ido, ¿verdad? Empujando un poco, pero ya efectivo creo que febrero del 2027 son los nuevos términos de inspección empiezan en vigor y ahí requiere, sí, ciertas cosas los propietarios tienen que incurrir en gastos, como por ejemplo los detectores de humo, pues ahora es monóxido de carbono y humo, todo ese tipo de cosas que se deben mantener informados, que las agencias también pueden buscar cómo ayudar para que esto no sea un problema. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues las agencias se pueden juntar con el departamento de bomberos, que ellos tienen fondos y quizás tienen estos detectores de humo que los dan de gratis, que si vas a una charla, que ellos van y orientan Claro. y hacer este tipo de trabajo para que ¿verdad? Las propiedades cumplan con los estándares. Pero aquí en Puerto Rico esa es una de las problemáticas.
no, las propiedades no cumplen con los requisitos de inspección. Y nuevamente voy a, ¿verdad? Poner todos los links abajo donde puedes buscar las diferentes cosas que necesitas, números de teléfono donde contactarte, para que puedas entonces, a ti que no estás escuchando, que quizás necesitas de esta ayuda o quizás sabes de alguien que necesita la ayuda, pues Ujú, puedas pasarle la información y esa persona ujú, pueda recibir la ayuda que necesita, porque al final del día no queremos que nadie, ¿verdad?, viva en la calle, especialmente cuando hay niños, tantas personas que necesitan ujú. de estas cosas, especialmente hay mucho adulto mayor de edad que los hijos básicamente los abandonan tristemente y no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen quien los guíe, así que es bien importante que por favor, a ti que estás viendo esto, compartas esta información porque no sabemos, así sea, yo pienso que esto es algo que se le puede compartir y te pregunto, ¿hay algún tipo de movimiento o iniciativa donde este tipo de información esté llegando? Yo creo que de los lugares más importantes quizás sería a los líderes, no me gusta decir esta palabra, a los líderes religiosos comunitarios, o a los líderes comunitarios de cierta edad que tengan todo este tipo de información que le puedan hacer llegar a la gente, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera por dónde empezar. ¿Hay Pues algo que se mira, esté haciendo para eso? yo, hay agencias, bueno, no te puedo decir así mucho en Puerto Rico que sea un movimiento prominente, pero en Estados Unidos sí hay muchas agencias donde ellos ayudan a conseguir todo este tipo de asistencia. Por ejemplo, te tocó ir a solicitar los cupones porque te quedaste sin trabajo o lo que sea, pues ellos mismos te van dando, el mismo estado te va dando este tipo Claro, de información. Las escuelas, bien importante, las escuelas sí promueven son un esto, lugar. Ajá. de dónde pueden conseguir ayuda, o asistencia. También lo ves mucho en las escuelas, en otras agencias y en las municipalidades. Allá en Estados Unidos, tú tienes que ir, qué sé yo, a la oficina de, qué sé yo, a pagar tus taxes, el tax collector, y siempre hay un boletín boal o ahí de que, mira, ayuda, Ayuda, ok. Commission on Human Rights, que brega con Fair Housing, pues mira, aquí está este departamento donde, y entre agencias, ¿cómo es? Interagency, sí, Ajá. sí lo hay. Aquí en Puerto Rico, pues, más allá de verlo cuando vas, no sé, a un hospital o algo así, pero no sé si hay algún movimiento que ayude con esto. Hay algo que a mí me preocupa, y mientras hacía mi research, y lo tocamos justo antes ¿verdad? De comenzar a grabar, es la falta de información de parte del gobierno pública. Estos son programas de asistencia pública que vienen de asistencias federales, que es dinero que sale del bolsillo de las personas. Porque en Puerto Rico o en el Hub, la información más reciente que yo tengo acerca de las personas que reciben sección 8 es del 2000, técnicamente el 2016, el informe salió el 17, pero es con data del 2016. Porque esta información no se está actualizando de manera, o sea, estamos en el 2026 y la información que yo tengo hace de 10 años atrás. ¿Por qué sucede esto? Me dijiste, sí, yo tengo, la data está, pero no está pública. ¿Por qué la data Y no está pública cuando es un programa de asistencia económica que sale el dinero público? bueno, ok, no está pública. Bueno, sí está pública y no está pública. O sea, la data está disponible para aquellos que trabajan en la industria porque de la manera que se reporta, todas las agencias tienen, ¿verdad?, el requisito de reportar la data mensualmente. Y esto se sube a un sistema donde ahí tú puedes ver la data de otras agencias y todo. Data demográfica, por ejemplo, por Ok. darte un ejemplo. Data demográfica, data de ingresos, eh, de familias, etcétera. Esa información, hasta cierto punto, pues las agencias tienen acceso ¿verdad? Por varias razones. Ahora eh, se está viendo un poquito más, bueno, además de que HUD está actualizando su sistema de datos. Ujú. Mucha de esta información está disponible, pero no es información. Por ejemplo, la data demográfica no está, pero hay otra información, pues no hace mucho con ella. Por darte un ejemplo, cada vez que se somete la información en el sistema de HOT
dar la información de cuántas familias reciben subsidio, con quién, todas las personas con su seguro social que están ahí, que sale, que recibes X cantidad de dinero, cuánto es el voucher, dónde vives, etcétera, etcétera. Someter esto viene de diferentes software de manejo de propiedades, ¿verdad? Pues cuando entra, pueden que ocasionen errores porque la data no está específicamente como la tienes que someter. Estos errores, pues, eh, ¿verdad? Crea pues un disparity en la data que está recibiendo HOT y en la data que tú tienes. Si no lo arreglas, si sometes la data correcta, pues uno va a tener la de esto correcta. Y estos son findings. Siempre que HOT tiene una auditoría, si la data no concuerda, es porque pudo haber un error de transmisión en los records. Ujú. Ahora está online, que tú puedes ver la cantidad de errores de transmisión que hay en la agencia. Pero, pero igual, Pero como no te quiera la da, data por no es eso, pública. espérate, pero te estoy llegando ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú con esta data? Si no eres de la industria y no estás trabajando, pues no puedes hacer mucho. Lo que te estoy diciendo es que ahora toda esta data pues está saliendo más accesible pues, para todo el mundo. ¿Por qué no estaba antes? No lo sé. Que están trabajando en los sistemas y hay un montón de actualizaciones que nosotros en la industria tenemos que hacer y actualizarnos. Sí, hay un cambio bien grande que vinieron con unas regulaciones nuevas que le llaman las HOTMA y todo eso, donde el sistema o la transmisión o el formulario donde HOT recibe esta información va a cambiar, porque ahora va a cambiar cómo ellos van a calcular el subsidio. Ahora no es que la agencia va a venir y va a pedir X, ellos se van a dejar llevar por la data que está subiendo. Y se ha retrasado como 2 años porque están los proveedores de servicio del software ¿verdad? Del manejo de propiedades, el software, Ujú. que sea compatible con este nuevo formulario y compatible con la transmisión que se le va a hacer a HOT. La transmisión de Claro, data, que se supone que hubiera sido efectivo hace 2 años, esta transmisión de data se está trabajando y yo me imagino pues que tiene el propósito y con el fin de que la data que está allá afuera y la estadística esté correcta. claro. No sé si me explico. Lo de los Te errores, entendí, te entendí. me están dando información, quizás no sea correcta, las agencias están trabajando, y no por omitir información, sino porque la transmisión tiene No, está problemas. brutal. Estamos hablando de que, o sea, Sí. 2026 lo más que hay es data. Pero tienes también el Y que FYI. tengamos, Tienes el estamos FYI. básicamente casi 10 años atrás o 10 años, Sí, pero o tienes sea, siempre la ley esta, no la ley, de Freedom of Information Act, que tú puedes ujú, solicitarle a X, si tú quieres saber de esta agencia o de este estado, llegar al contacto correcto y solicitar, mira, yo quiero saber X información. Y eso sí, nosotros recibimos en las agencias y lo tenemos que dar y muchas veces es la data esta demográfica que no está accesible tan fácilmente, pero sí, es pública. hablando de demográfico, me Ujú. responde si puedes, si no puedes, está bien. Viene, Y viene, viene, esa no es la viene. curva, esa no es la curva que te dije que te iba a tirar. Ay, no. Viene, viene. Vamos. Eh, vamos a Estados Unidos primero. ¿Qué, qué grupo étnico encontraste que recibía más ayuda que cualquier otro? Bueno, en los estados que trabajé, Sé que los asiáticos no están ahí porque esos son de los más ricos que hay en Estados Unidos. no, fíjate, no, está bien. Los hay, Los pero hay, pero, bien pequeñitos. ajá. Pues mira, latinos y black, negro, moreno. Moreno. Ujú. Y Por latino. mucho. Por mucho. Yo diría que es que en los estados que trabajé, pues la comunidad latina es bien grande. Y sí, por mucho, yo diría Y que. hace sentido y hace correlación con el último en grupo étnico, el grupo étnico que menos dinero hace per household, ¿verdad? Por casa, Ujú, es los morenos y seguido por el latino, ujú, literalmente. O sea, sí, no me extraña. Yo soy data driven, eso me hace ujú, sentido. pero sí. Eh, en Puerto Rico, ¿qué me puedes decir demográficamente en Puerto Rico? Eh, quizás vámonos más por edades, porque obviamente pues Puerto Rico los puertorriqueños. Pero, pero, pero en cuestión de edades, ¿entre qué edades tú ves que hay más personas recibiendo este tipo de ayuda? Mm, no, Entiendo que no mujeres, tengo. no quiero asumir, pero entiendo que mujeres,
en cuestión de hombre-mujer, la mujer es quien entiendo Bueno, yo que más recibe. esa data en Puerto Rico no la tengo así tan Qué raro. bueno porque lo que yo he trabajado en Puerto Rico, estoy más en el consulting side y no dentro de la Dentro de, industria. ok, Exacto. Eh, pero en Puerto Rico sí te puedo decir que lo que he observado es lo elderly, o sea, las personas mayores reciben mucho esto de mucho más, vivienda. de verdad. Entiendo que sí. No sé si es la mayoría, no sé si sobrepasa el 50%, pero de que muchos viejitos, sí, mayores Oye, de y sentido. una persona que tenga voucher en Puerto Rico, ¿lo puede transferir a Estados Unidos? Correcto. ¿Cuán difícil? Eh, no es difícil, es un proceso que no se puede hacer de un día para otro, porque pasa de dos maneras. Para tú poder solicitar la portabilidad, primero se requiere, uno de los requisitos es que hayas vivido un año con el voucher en el lugar o que hayas sido residente más de un año cuando aplicaste, pero eso es otro tema. ¿Ok? Si tú vas a solicitar la portabilidad, de aquí el problema que hay ahora mismo es que si cuando lo solicitas de Puerto Rico para afuera, si esa agencia afuera no puede absorber el voucher, Puerto Rico tiene que pagarlo, pero entonces tiene que pagarlo al estándar de allá afuera y a veces las rentas de allá afuera duplican Son la de más, aquí. claro. Entonces los fondos se le van pagando esos vouchers si la otra agencia no puede absorberla. Y puede pasar de la otra manera, puede Viceversa. pasar, En ok. ese caso, pues le beneficia, pues porque la agencia de allá estaría pagando menos porque aquí, pues, es bastante bajito el payment standard establecido. Es bien común ver, obviamente en el caso de los, y este es otro tema, pero va más o menos, lo voy a conectar. Es Ujú, bien común ver cuando hay separaciones, divorcios, o ¿verdad? La cantidad de madres solteras que hay, es bien común ver que también la corte favorece a los niños ir con la madre. ujú, Lo que hace mayormente que las madres sean las que pidan este tipo de asistencia económica, pues porque los hijos están con ellas, so, pues les corresponde. En otro podcast, que lo voy a poner por aquí para que lo vean, así que dale clic. Cuando se acabe este, van y le dan clic a ese para que vean ese podcast. Habíamos hablado de que habían vouchers o que cada padre podía coger una asistencia, pero no podía hacer la misma. Me habían ujú. mencionado. Ajá. Explícame esto porque quiero que me conteste primero, ¿cuán común es que hay un hombre solicitando asistencia económica? Y en el caso de que pues, los hijos estén con la madre, ¿qué oportunidades tiene ese hombre o esa mujer que no tiene los hijos, la parte que no tenga los hijos, para solicitar alguna asistencia? Obviamente por los mismos hijos, pero ya me habías dicho de que no podía ser la misma, pero ¿cómo se puede ir alrededor de eso? O sea, pues no te doy esta asistencia, pero puedes recibir esta. ¿Cómo pasa Ok, eso? te explico eso. Para contestarte la primera de en cuanto a los hombres y el subsidio, todo el mundo puede aplicar, todo el mundo tiene el mismo derecho y la misma oportunidad de, siempre y cuando cumpla con los requisitos que requiere el programa. Pero lo que se ve en las aplicaciones, no se ve mucho hombre solicitando, a menos que sea por homeless. Ok, Ese por ciento de personas homeless varones es más alto que personas homeless mujeres, sin pensar en que van con familia, vamos a decir personas solas, ¿verdad? ok, Eso es una. Y también está el factor de que la cantidad de vivienda para personas solas, o sea, una habitación o estudios, el inventario no era tan alto en lo que es public housing, porque acuérdate que public housing fue para familias, ¿entiendes? claro. Y usualmente las primeras construcciones de housing que ves, 5 cuartos, 4 cuartos, 3 cuartos, y esto de un cuarto, un estudio, ¿verdad? Porque no estaba como que pensada para las personas mayores o personas, ¿verdad? Singles solteros así, pues el inventario es menos. Y la cantidad de personas que tú ves en las aplicaciones, hombres con familia, o sea, hombres, sí, head of household, acuérdate que mayormente la data está la household composition, o Ajá. sea, no estamos viendo esto. Es Usualmente, interesante pues, que sea household composition
pero si te vamos a ayudar, te vamos a disminuir si tienes un household composition. Eso es mejor que te quedes Bueno, madre es soltera que, porque tú no, sabes, ay, te no va. digas eso, no, Sí, no, no, claro que que sí, pues claro que me vas a sí. acordar el otro podcast, no, 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 porque es que pero tú está sabes lo que te estoy queriendo diseñado, decir. sí, sí, Tú sí, sabes lo que pero te está quiero decir. diseñado, O sea, es por eso que esconden a las parejas cuando van a hacer las inspecciones de sección 8. No, no, recoge las cosas y vete, que sí, después cuando uno va a ver inspección. cuando uno va Entonces, pues, a las inspecciones, ve las tenis entonces, en el closet. pues claro, entonces es household, Así es como está diseñado se diseña para household, pero se penaliza el household. Es como que contradictorio. Pero anyway, ajá, disculpa, tenía que sacármelo del Ajá, pecho. Ajá. dale, tranquilo. ¿Qué te decía? Pues la data que está por household composition, ¿entiendes? Eso, si hay una aplicación de una familia completa, pues vas a ver mamá, papá, hijo, o sea, la aplicación va a tener un cohead y un cohead, sea hombre o mujer, so esta es la data que puedes ver, o sea, que se ve a simple vista en cómo se manejan lo de las aplicaciones. Y entonces la data que ve de o sea, applicants, que son singles, pues cuando son varones, eh, pues no se ve mucho eso. De las agencias que he trabajado no se ve mucho eso. Y cuando se ve es pues porque hay alguna iniciativa en la agencia que tiene lo del homeless, preferencia para el homeless. Ok. Eso en cuanto a eso. Ahora, algo reciente que se está viendo mucho es que HOT ahora está solicitándole la data de aplicaciones a las agencias Muy bien. porque el sistema, y pues quizás contesta la pregunta tuya de por qué esta data no está disponible, pues mira, quizás es que la están preparando, pero antes, por lo menos las agencias que, cuando yo trabajaba en las agencias directamente, la data que se transmite es la data de los participantes actuales De los que ya están y dentro del de los programa. que ya Ajá. están recibiendo el subsidio. Y la data pues, de la lista de espera, quizás hot local, o sea, tu oficina local sabía, pues mira, tiene X cantidad de personas en la lista de espera y los demographics. Pero ahora es un requisito enviar esta data, porque Mm, todavía no hay un mecanismo de que la autoridad por medio de su sistema pueda transferir la data como la transfiere cuando es un participante. Me imagino que están trabajando en eso también, porque ahora la solicitan. Así sea manual, se la tienes que enviar. En cuanto a las familias, cuando split, ok, tú no puedes tener una persona con doble subsidio. ok. Cuando doble subsidio, no importa si es sesión 8 o vivienda o lo que sea, uno de los requisitos es que cuando yo como aplicante voy, me verifican en la base de datos, lo que le llaman ellos el EIB, para verificar si esta persona está recibiendo subsidio, porque si estás recibiendo subsidio, yo no te puedo recibir porque me vas a dar un error en el sistema, además, pues te puedo penalizar y vas a tener que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, Cuando hay una split de la family, cuando se separan, he visto poco, pero he visto que en ocasiones se pelean quién se va a llevar el voucher, pero mayormente por lo de los nenes, porque si el nene está en el voucher de mamá, pues no lo puedo poner en el voucher de papá, además de que tengo que ver quién va a coger el voucher anyways. Están las dos vertientes. ¿Quién claro. va a tener el voucher? Y usualmente, pues quizás se lo dan a quien tenga a los menores. Y después está otro caso, que es que quizás mamá y papá ya estaban separados y ambos reciben subsidio, pero entonces tienen custodia 50-50 Ok, y no puedes dividir el voucher. Solamente uno de ellos puede obtener el subsidio para este menor. ok. So, sí pueden dos personas, ¿verdad? Con mamá y papá viviendo en subsidio, aparte, porque están separados, porque las razones que sea, uno en un programa y uno en otro, pero cuando están lo de los niños, ahí es donde viene la polémica, porque no pueden los niños recibir dos subsidios. Yo no puedo darle 50% a papá en public housing y 50% a papá en el voucher. Eso lo determina el porcentaje de custodia. Usualmente esperamos que la corte determine y el que tenga el porcentaje más alto de custodia, pues es a quien se le permite añadir los niños a la composición familiar en sesión 8 para el voucher y la cantidad de dinero y en vivienda pública para la cantidad de cuartos. ¿Cuántos cuartos se le va a dar a la familia? Mm. So, es un tema pues que es como mismo las planillas. Uno paga pensión, Pero, pero nada más uno pero puede. igual sí hay, ¿sabes? Sí se puede pedir, de acuerdo. Sí, la otra parte puede pedir algo, porque igual la otra parte tiene 50% del. Correcto, Pero correcto, igual, pero entonces, no. pero la pregunta es, igual tiene que calificar para esas tres cosas que habíamos hablado al principio, que es lo del ingreso.
Si la persona ya estaba dentro de la composición familiar con el subsidio, pues more likely va a cualificar. A Ok, menos que esta persona sola aplique y el programa donde está aplicando, pues ya o sea, no, lo del ingreso, pues no cualificas por no ingreso. califica. Ok. Porque Te pre- lo de la cualificación del sex offender y el metanfetamina, se supone que eso se verifique todos los años. Todos Entonces, los años. si no cualificabas para eso, ya lo hubieran Te sabido. pregunto, ¿cuán común es de ver una familia, o sea, la familia, recibiendo este tipo de ayuda? O sea, households completos, padre, madre, Sí, niños, bien alto. de Es bien verdad. alto, yo te diría, sí, es bien alto. No tengo la data de household composition, pero A ver, nuestro amigo ChatGPT me la puede dar aquí rapidito. En lo que ajá, tú me pero cuando contestas. ve, sí, pero cuando ya estás trabajando directo con el programa, pues puedes ver composiciones familiares completas. No es, no es fuera de la norma. Y volvemos, lo elderly and disabled. Esa es otra de la población alta que reciben subsidio. A ver qué me dice aquí. Vamos a ver, chan, 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 chan. Y va a salir. Ok, son las diversas recientes. So, Puerto Rico es considerablemente alto en comparación con Estados Unidos. Wow. Ujú, Esto está bien triste. 42.7% de la población de Puerto Rico recibe asistencia nutricional, o sea, el PAN. 42, estamos hablando de que casi la mitad del país no tiene dinero para comer. Gracias a ti que votas igual por tu color favorito. Gracias, te lo agradezco. Que nada cambie. Tú sabes, porque si queremos un Puerto Rico, la isla del encanto. Eh, wow. 47%, que si no me equivoco, obviamente la data no es muy exacta porque pues lo que ya hablamos no está ujú. disponible. Y mismo ChatGPT dice que es bien conclusa, pero se estima que de las personas que reciben asistencia, como un 47% de ellos son Familias completas. familias. Son casi la mitad Ujú. de los que Y reciben se ve. ayuda. Cuando Está trabajas en bastante la alto. industria directa se ve. Está bastante alto. Fíjate, esa data me sorprendió. Ese número me sorprende. De verdad Vamos que a sí. darle un par Me de meses sorprende. más que Hot actualice y tengamos esa data ahí disponible. Estamos casi terminando, pero Ujú. vamos a hacer, porque las próximas las últimas dos preguntas no tienen básicamente nada que ver. Pero vamos nuevamente a aquellas personas que necesitan ayuda, o quizás ya están dentro del programa, pero quizás necesitan saber un poquito más. Eh, vamos a Piensa que yo entro aquí y necesito las ayudas. ¿Cómo sería el proceso? Guíame a través del proceso para yo entonces comenzar a recibir este tipo de ayudas para beneficio, ¿verdad? De aquellas personas que pues no tienen la ayuda o no saben dónde empezar o no saben cómo es el proceso y necesitan un poquito de claridad. Algo claro pero resumido, porque obviamente es un proceso de meses, pero Sí. algo Bueno, pues más o menos ayudarlos a rapidito, que tengan una idea. a que se encaminen, rapidito. En Puerto Rico es contactarte directo con la municipalidad, porque usualmente ellos son los que manejan el programa de vivienda. Alcaldía mejor, vayan a la alcaldía ahí directo. Vayan a la alcaldía, vayan a la alcaldía. Verifiquen con ellos para que ellos los instruyan a dónde entonces ¿A dónde están, tienen que ir? el Ajá. departamento que está manejando el programa. En Puerto Rico la información no se consigue tan fácil online. Hay muchas páginas de Facebook y todo esto donde si abren una lista de espera, pues lo postean ahí, pero la información no la encuentro tan accesible como es en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que te la voy a enviar, creo que Go Section A o Apply Section A, donde todas las agencias que tienen sus listas de espera van ahí y entonces la persona selecciona dónde quiere aplicar. Todas las listas de Mm. espera que estén abiertas están como que en un solo lugar.
Eh, y también yendo directo y esto es online porque yo te diría, el 80% de las agencias todo lo tienen online, recibir aplicaciones online, ya bien pocas quedan todavía que están procesando aplicaciones en papel, pero está todo online. Si no conoces la localidad de donde tú quieres ir a vivir o donde estás buscando, online puedes ir a Go Section A, creo que es que se llama, te lo voy a enviar, y está todo ahí, o a la alcaldía. Ellos trabajan de la mano con la PHA, o sea, con la Agencia de Vivienda Pública directamente, ¿Y qué aunque no está documento bajo ellos. y qué documento le recomienda a la gente que tenga en mano ya para que agilice o acelere el proceso Identidad, para seguro ir? social, sí, tu tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento, tu ID y tu ingreso. El Ingreso, los ingreso. últimos 3, 4 pay stops, tus últimos pay stops. O certificado de buena conducta, quizás, Eh, en el sí, caso de pero Puerto como Rico. lo que pasa es que eso no determina que puedas ponerte en la lista de espera, eso determina elegibilidad. Eso te lo van a pedir cuando te llamen Oh, y si lo das ahora no va a ser válido para cuando te llamen. ok, Ahora te puede, aunque el ingreso no lo determinan al momento de ponerte en la lista de espera, ya le puede ir dando una idea a la autoridad de vivienda en qué bracket más o menos estás, porque para sesión 8 ellos tienen ¿verdad? Unas métricas que llevar, pero no determina la cantidad de renta que vayas a pagar ni nada de eso en el momento. Eso se determina cuando ya hayas sido seleccionado, que estás por el proceso de elegibilidad, que va a determinar, tienes que traer la información actualizada y va a determinar cuánto vas a pagar de renta y si cualificas y todo. Pero de primerita, tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento y tu ID. Aunque también muchas de las agencias no lo piden, simplemente llena la aplicación con esta información. ok. Pero tenlo a la mano porque cuando llegues al proceso de elegibilidad, eso es lo primero que te van a pedir. Así que ya saben, vaya a la descripción. Ahí le vamos a poner todos los links, toda la información. Por favor, envíame la que para Estados Unidos, las esas que son para el cuidado de niños, Ujú. que puede bregar. So, vaya a la descripción, que ahí vas a encontrar toda la información que necesites, tanto de Puerto Rico para Estados Unidos, para que puedas entonces comenzar el proceso si así lo necesites. O si conoces a alguien que necesita, Que lo necesitas. ¿verdad? Que lo necesita, pues le puedas compartir la información también y puedas recibir esta ayuda, ¿verdad? Del gobierno para que pues pueda tener un techo y comida. Marieli, hay un libro que a ti te gusta mucho que se llama Cómo hacer amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie. Rapidito, ¿por qué este libro te gusta mucho? ¿Y qué impacto quizás puedes decir que este libro ha tenido en tu vida? Son dos curvas, le mentí. Son dos curvas y me mentiste. Porque a ti te gusta el libro. El libro es bueno, sí, a mí me gustó el libro. A mí me gustó para darte tiempo para que pienses. A No, mí yo me tengo la gustó contestación. porque en el mundo en el que vivimos, a un paso tan rápido, donde todo es digital, donde la amistad es un like y un follow en las redes sociales, son pocas las personas que realmente se detienen a conocerte, que realmente tú puedes decir que te conocen. Y el libro te da esa perspectiva de nosotros quizás lo de los millennials para atrás, boomers y todo eso, donde las amistades era más, yo recuerdo tener que ir a tocar la puerta de la casa del amigo, señora, a ver si Carlos puede venir a jugar Habla conmigo, conmigo. ¿me Ajá. entiendes? Y era hasta las 6 a la que cuando salga, se baja el sol, tienes que estar en casa. Ya hoy día las amistades no se crean así. Son tan frágiles las amistades porque no son no vienen Amistades de y esa base. relaciones. Y relaciones, claro. Igual que ahora que mencionas relaciones, igual que recuerdo cuando uno, ¿sabes? Uno tenía que bajarse el carro y ir a tocar la puerta y sí, señor, es que vengo a buscar a su hija para yo. O sea, era algo intimidante. Tú ibas allí sudando frío porque tenías que conocer al papá de la persona con la que ibas a salir. Y Ujú. creo que el libro te da la perspectiva de cuán importante es tan siquiera, bueno, de llamar a la persona por su nombre. Y recuerdo que una de las cosas, yo no sé si te lo pregunté, no recuerdo si te lo pregunté o lo cogí. No, te lo pregunté porque no salía en WhatsApp. Cuando agregué tu número, te dije, ¿cuál es tu apellido? Que me dijiste, no, no sale en WhatsApp. Porque es una de las cosas que refuerza el libro. Tú tienes que conocer a las personas por su nombre y Ujú. saludarlo. ¿Y cómo Ujú. estás, Mariel? ¿Y cómo estás, José? Porque Ujú. eso le da un sentido a la persona de que, wow, se sabe mi nombre, ¿sabes? Le da un sentido de importancia. So, para mí, el hecho de que el libro
te habla de cuán importante es realmente detenerte y hablar con las personas y conocerlas realmente, cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta, eh, qué es lo que le llama la atención, así sea, mano, un detalle que te acuerdes, hey, nació la nieta o nació el hijo, oye, ¿cómo está tu nene? Eso le da, hace sentir a esa persona que realmente importa, que vale. Y no hay nada peor que tú estar en un sitio donde ves una persona todos los días y ni siquiera sabes nada Ujú. de, tú sabes, nada de su vida. Eso para mí. Te di Pues como tres mira, minutos para que pienses. tranquilo, que eso lo tengo, mira aquí. A mí es interesante el libro porque vamos a dar la premisa de cómo llegamos a este tema, porque cuando nos conocimos que estamos hablando, mencionaste ese libro y a mí me sorprendió. Me sorprendió porque eh, yo no sé cómo llegué al libro, yo no soy persona de sentarme a leer ni nada de eso. No sé cómo llegué al libro, pero cuando llego a él, lo cojo con la intención de, yo tengo un nene de 15 años y en aquel momento el nene tenía que tener, qué sé yo, como 10 años, algo así. Ujú. Y lo cojo con la intención de ¿cómo es? ¿Cómo puedo lidiar con él? ¿Cómo puedo entenderlo? O no sé, estaba buscando alternativas de cómo poder lidiar con un teenager. Tener la influencia en él que te haga Y, ciertos lazos. y cuando tú lees el libro, pues quizás no lo ves como una influencia, pero vamos a ver cómo yo puedo entrarle a este nene, vamos a decirlo así. ¿Cómo puedo Sí, entrar? sí. Y porque pues con mi nena fue bastante fácil, pero con el nene era como que, y de ahí, pues me empiezo a leer el libro. Esa fue la intención. Él, Qué empecé lección como de vida. que, Qué lección de vida. ajá, empecé a, parte de lo que leí ahí, ¿verdad? Lo empecé como más o menos a implementar en casa con el nene y pues fui sacando algo de ventaja sin darme cuenta, porque me di cuenta años después. Ya yo estaba implementando esto en mi trabajo, la manera que te comunicas, la manera como puedes liderar tu equipo, muchas cosas. Y vi la diferencia de cuando yo buscaba las oportunidades profesionales a cuando me empezaron a llegar sin yo buscarlas. Y sé que en el libro mencionan Charles Schwab, de que le pagaron en aquellos años, qué sé yo ni qué año era, $1 millón por manejar la industria del steel. Y él sabía cero, nulo, de lo que era el steel. Y era Claro. simplemente ¿por qué? Porque podía manejar personas. Porque sabía para personas, claro. Sabe manejar personas. Y eso para mí fue mind blowing. Pero ¿qué pasa? Todas estas pasan los años y yo pues me sigo moviendo y profesionalmente pues me encuentro que me ha ido bastante bien. Y cuando de momento veo la diferencia del shift de yo buscar una oportunidad, cuando me empiezan a llegar las oportunidades, hasta que vino una persona y me preguntó, un colega que trabajaba con él me dice, ¿qué tú estudiaste? ¿Tú estudiaste management? Y yo no. Me dice, es que tú tienes algo que poder manejar a esta gente. Y yo pues no lo sé. Me dijo, pues quizás lo tienes natural. Sigo yo con mi vida, yo no sé qué, y hace como año y medio tuve que reunirme con un cliente en otra industria. Ujú. Obviamente no la está pasando bien y estoy tratando de ir para allá. Yo a veces me considero suavitel, tratando de limar las Pasarla por asperezas encima. entre, sí, pasar, ¿verdad? Limar las asperezas entre las partes. Y me dice, después que terminamos la reunión, me dice, ¿tú estudiaste sociología? Y yo, no. Y ya yo sabía por dónde iba. Me voy a leer el libro otra vez porque tengo un equipo de trabajo y de contra, necesito reforzar y yo empiezo entonces ahí a hacer como que, Wow. wow, ya yo estaba aplicando muchas cosas del libro sin saberlo, simplemente lo leí una vez, las estaba aplicando en mi vida personal sin quererlas transferir a mi vida profesional y pude ver el cambio. Y ahora, después de cierto tiempo, cuando veo el behavior de alguien, el comportamiento de alguien, cuando te pregunto el nombre, cuando insiste en algo, yo digo, yo lo que digo, este se tuvo que haber leído el libro, Claro. porque es, tú puedes ver la diferencia. Pero Claro, sí, ¿no? pienso que todo el mundo se lo debe leer y la sociedad sería más fácil Yo de pienso que hay lidiar. dos libros que la gente debería leerse. Uno es Los Cuatro Acuerdos y el otro es de cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Sí, Dos libros súper claves que pienso que sí, todo el mundo debería leérselo. Todo el mundo. sí, Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. yo también. Y curiosamente hay una persona, Michael Jordan, estaba viendo una entrevista que le hicieron a personas que lo rodeaban. Y no sé si salió en el documental de él.
en Netflix, de Final Dance, que hablaba de cómo él se acordaba iba a los árbitros y le preguntaba por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, le preguntaba, le felicitaba por su cumpleaños, ¿no? Ujú. Y obviamente, pues, tú puedes decir, pues, pero eso lo pasa no, pero es que de una manera u otra, y puede sonar mal, posiblemente eso influía también en los calls durante el juego. Pues estamos hablando, dice, espérate, este tipo se acuerda, este es Michael Jordan, yo soy un simple referí, pero Michael Y Jordan me él se acaba de acuerda. preguntar por mi nieta, que yo lo veo Ujú, una vez de cada cuánto, ¿me entiendes? ¿Sabes? ujú. Que te ayuda, ganas bueno, como hacer amigos, influenciar a las personas, ganas ese tipo de influencia, ganas ese poder. Esa atención diferente, como Sí, que, porque, ajá, porque espérate, que esta persona vino, ¿me entiendes? Como dicen, el jefe mío ni siquiera sabe mi nombre. Pues eso está mal, eso está muy mal, ujú, ¿me ujú. entiendes? Así que, ¿cómo hacer amigos, influenciar a las personas? Dale Carnegie, y otra recomendación, Los Cuatro Acuerdos. De verdad que deberían comprarlo. A punto, a punto. Ahora la curva original. Ah, Y con esto cerramos el episodio. Eh, bueno, casi cerramos el episodio. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la asistencia. Si tú tuvieras el poder de implementar una ley, veto, veto, una ley en el mundo, ¿cuál sería y por qué? referente a la asistencia o cualquier ley. Sí, o sea, referente a la asistencia, o sea, porque no tiene que ser necesariamente hacerle esta asistencia, sino que algo que pueda ayudar a solucionar el problema, porque obviamente el que la gente necesita asistencia es por un problema. Pues Ujú. dejándonos llevar, ¿verdad? Bajo tu conocimiento y todo esto, si tú tuvieras el poder de implementar una ley, ¿cuál sería y por qué? Te dije que era una curva. Y la quiero contestar políticamente correctamente. Está bien. Políticamente correctamente. Una ley. Yo no soy, no me encanta tanto la política, pero yo pienso, Está bien que seas dictadora por un segundo, no, no pasa nada. no, pero escucha, escucha. Yo pienso que ahora mismo con lo que está establecido, si lo seguimos como está escrito, tuviéramos un mejor desempeño y mejor distribución de estos fondos. O sea que tu ley sería, la palabra suena fuerte, obligar a las agencias y a las personas encargadas de estos fondos a seguir la ley como está escrita. Seguir la ley y seguir y tomar ventaja de las iniciativas que están. Porque como ¿Ok? no son, hay muchas de ellas que no son requeridas, pero están ahí, pues tomar un poquito más de ownership y como que, pues mira, vamos a hacer esto por beneficio de la agencia y por beneficio de los participantes también. Y el taxpayer, Por porque al eso. final, al final Ujú, ujú. Porque la idea, sí, vamos a decir, el taxpayer ya nos van a sacar el dinero y como quiera el dinero está ahí en la agencia, pero si puedes ayudar a más personas claro, o expandir tus servicios con X o con Y asistencia, el cuido o esto, pues sí, pero para tú llegar ahí conlleva a tener un programa súper bien administrado y un programa bien administrado, pues conlleva a muchas personas en compliance, muchas personas siguiendo las reglas, ¿entiendes? Porque claro, uno no puede solicitar que limpies tu casa si no tienes la tuya en orden. Pero si claro. eso Qué, qué bueno que dices eso. El tema que estábamos hablando ahorita, que tú sabes, había que me quieren limpiar la casa. coger, me quieren ¿Eh? coger, me quieren coger como Pero sea. ese es otro tema, inmigración es otro tema. Ajá. Marily, unas últimas palabras que te gustaría decirle a la gente que nos está escuchando, algo que quieras, ¿verdad? Quizás palabras de aliento o quizás motivarlos a que decirlo, ayudar a la gente que lo necesite o quizás esas personas que están dentro del programa que quizás pueden recibir alguna otra ayuda que les podría dar ese último impulso para que finalmente un año, 2 años estén fuera de esto, algo que le quieras decir a la gente. Pues mira, los que ya son parte del programa, los que están en el programa, envuélvanse en el programa. O sea, busquen, hay veces que dan charlas, dan orientaciones,
están ahora mismo orientando en cuanto a las agencias están orientando en cuanto a las inspecciones, involúcrense para que vean cómo se está moviendo esto, a dónde es que se va encaminando la agencia, qué está haciendo la agencia ¿verdad?, adaptarse a estos cambios y no los coja desprevenidos cuando de momento venga un cambio así, pues tengan que resolver a última hora. También de ahí se van a poder dar cuenta de quizás otras ayudas y otros programas que se pueden beneficiar y quizás comprar tu casita o empezar a guardarlo o educarte para comprar tu casita, porque también tienen eso, el counseling para ser dueño de propiedad. Esos son los que están recibiendo los beneficios. Los que estén en necesidad, contacte de primera a tu alcaldía en cuanto ¿verdad?, al subsidio de vivienda, pero el gobierno en general pues ya debe tener las guías de darte a ti, pues mira, puedes solicitar esto o lo otro. Y sé que me van a decir, es que yo solicito y no me lo dan, o yo esto, yo lo otro. Insiste. Hay veces que si no puedes aquí, busca acá, no te des por vencido. Si de verdad necesitas la ayuda, la vas a recibir. Si de verdad cualificas para la ayuda, la vas a recibir. Y nada, y que allá afuera pues estamos en necesidad con nuestros viejitos. Nuestros viejitos necesitan, el seguro social no les da para pagar las rentas como están ahora mismo. Y las aplicaciones en estos sitios de égida y pues el inventario es limitado. Así que vamos a pensar en ellos porque necesitan de nosotros ahora. O quizás podríamos hablar de eso en otro episodio, ¿qué tú crees? Un segundo episodio ¿Vale? acerca de la... Pues ya está. Así que De los más dale like. vulnerables. Sí, dale like, suscríbete al canal, comparte este contenido, ¿verdad? Para que las personas también puedan estar informados. Déjanos en tus comentarios qué preguntas tú tienes. Y Marily, ¿verdad? Y yo vamos a estar ahí en los comentarios viendo a ver cómo podemos ayudarte a responder tu pregunta o dirigirte hacia el lugar correcto. Así que dale like, suscríbete al canal, comparte este video. Gracias nuevamente por estar aquí en otro.